Bienvenidos y bienvenidas a la pieza de esta masterclass, que se trata de una cómoda de producción seriada española fechable aproximadamente entre 1950 y 1965, un periodo en el que el país comenzaba a recuperarse de la posguerra mientras entraban nuevas influencias estéticas en los hogares urbanos. El diseño reúne dos lenguajes muy característicos. Por un lado, tenemos la herencia del Art Deco tardío, visible en la estructura tradicional de dos cajones pequeños y tres grandes. Y por otro, tenemos la llegada del racionalismo nórdico, apreciable en sus líneas limpias, su frontal despojado y sus patas afinadas, que le dan una ligereza muy propia del modernismo escandinavo de mediados de siglo. Este tipo de mueble se fabricaba habitualmente en los grandes núcleos mueblistas españoles, Valencia, Cataluña y diversas fábricas de interior, destinadas a abastecer a una clase media urbana que buscaba piezas funcionales, económicas, pero con un aire moderno. La madera empleada confirma este origen, seguramente pino macizo de buena densidad en la estructura principal, trabajado de forma mecanizada, y maderas claras más duras en algunos elementos interiores, como la que aparece marcada en algunos de los cajones, como por ejemplo el que veremos en pantalla con un número 22, una señal típica de las cadenas de montaje de la época. Los ensamblajes mecanizados, incluyendo colas de Milano industriales, confirman esta producción seriada de calidad propia de los años 50 y los primeros 60. También los herrajes, los pomos, nos ayudan a fecharla más o menos con seguridad, que son los tiradores circulares con aro de latón, que son un sello estético muy característico de esta época, presentes tanto en aparadores como en muebles de dormitorio. Su acabado original, el que lijamos previo a la grabación de esta masterclass, era un barniz sintético brillante aplicado a pistola, que era igualmente típico de este periodo, cuando las lacas industriales sustituyeron a los barnices tradicionales por su durabilidad y su coste reducido. Por cierto, para los que no me conozcáis, yo soy Aroa y soy la encargada de traeros la historia del mueble. Otro inciso, aquí vemos a Maku con el vinagre de limpieza, sabéis que es el gran protagonista en la gran mayoría de nuestros tutoriales, y aquí estamos haciendo una limpieza, una desinfección con agua caliente, vinagre y jabón potásico. Muy importante, y unas gotitas de NEM si queréis desinfectarlo mejor. Tras retirar el barniz industrial, la pieza revela la honestidad del pino y toda la huella del tiempo, y además su lenguaje racionalista, su austeridad y su ausencia de ornamento establecen un puente natural con la filosofía del mueble gustaviano, nacido en la Suecia de finales del siglo XVIII bajo el reinado de Gustavo III. Allí la estética francesa se reinterpretó con sobriedad nórdica, líneas puras, equilibrio, colores minerales, una luminosidad que buscaba elevar lo cotidiano sin recurrir al exceso. El estilo gustaviano siempre aspiró a ennoblecer lo humilde mediante la proporción, la luz y la calma visual, y precisamente por ello es por lo que esta pieza se presta perfectamente para una reinterpretación contemporánea de autor gustaviano. Así, una cómoda urbana de mediados del siglo XX, fabricada para un piso modesto, puede transformarse hoy en una pieza con espíritu renovado, capaz de contar su pasado y a la vez hablar un lenguaje contemporáneo. Rescatarla no significa imitar su origen, sino comprenderlo, reconocer la historia industrial que la vio nacer y permitirle trascenderla mediante el trabajo manual, el color y la mirada poética. En cada mueble que recuperamos hay un fragmento de historia esperando a ser reescrito. Esta cómoda, nacida en la España de mediados del siglo XX, encuentra hoy una segunda vida bajo nuestra firma, recordándonos que la belleza también surge cuando volvemos a dar voz a lo que un día fue silenciado. Bienvenidos a Muebles al Rescate y bienvenidos a una nueva masterclass con Legacy Paint. Disfrutarla muchísimo y un abrazo muy fuerte. Nos vemos más adelante. Besitos. Muy buenas, queridos suscriptores, y a los nuevos también. Y sobre todo también a Latinoamérica, donde parece ser que han intentado darle a la estrellita y allí YouTube no se las muestra. Así es que contad con que cada estrellita que ha venido, que queríais dar en Latinoamérica, para mí cuenta como 5.
Un abrazo a todos, latinoamericanos, españoles, de donde seáis. Un abrazo de estos que se sienten, de estos con alma. Uy, si pudiera abrazaros a todos. Bueno, vamos a ponernos a la marcha. En el otro masterclass ya os enseñé cómo funcionan las pinturas, cómo se hacen, trucos, de todo. Pero en este no vamos a pintar un mueble. No vamos a pintar un mueble al uso. En este vamos a revelar capas de luz, como se hacía en el siglo XVIII. Vamos a ir revelando poco a poco. El resultado es espectacular. Lo podéis hacer con cualquier color, con cualquier colección. Yo en esta voy a utilizar la segunda colección, Luces del Norte. Os la iré mostrando durante el proceso. Y vamos a trabajar, hoy sí que vamos a trabajar, nos vamos a meter en un taller gustaviano del siglo XVII-XVIII, o nórdico, como queráis, porque todo, más o menos, todos los países del norte, los gustavianos, se copiaban un poquito, se sugerían uno a otros estilos. Hoy nos vamos a meter a pintar como se hacía en el siglo, como ya he dicho, XVII-XVIII. Así es que prepararos, que esto va a ser espectacular. No perdáis detalle, porque es muy importante las técnicas que os voy a enseñar. Esta técnica nació mucho antes de lo que hoy llamamos pintura decorativa. Los artesanos de aquella época no buscaban cubrir un mueble, no buscaban pintar un mueble bonito, buscaban darle alma, darle tiempo, darle algo que otro mueble no podía tener. Y como entonces no estaban industrializadas las pinturas, jamás salían dos muebles iguales, aunque usaran el mismo color y la misma técnica. Por eso también se buscan las antigüedades o muebles de este tipo que vamos a hacer en alta gama. Vamos a dejar que respire, que dialogue un color con otro, que se vayan creando luces, tonalidades que no sepamos cuál es. Vamos a dejar que respire cada color, pero a la vez que se fusionen. Pero primero tenemos que hacernos nuestra herramienta del siglo XVII y XVIII. Facilísima. Ahora mismo os la enseño. La muñequilla. Mirad, la muñequilla, esperad que se me lía, no es una herramienta así cualquiera, es una extensión de la mano del artesano. Con ella no se pinta, se acaricia la madera. En los siglos XVII y XVIII los pintores la usaban no para pintar, sino para ir acariciando la madera capa tras capa para sacar la luz desde dentro del mueble, no como estamos acostumbrados a ver. Esa es la diferencia de cuando veis un mueble pintado o un mueble de oficio, o un mueble curado, que es lo que vamos a hacer ahora, un mueble curado o un mueble de oficio, o un mueble de autor. Lo veis, no sabéis en qué, pero lo veis, algo se ve, y es porque las muebles pintados normal, la luz viene desde fuera, y aquí es como si saliera desde dentro. Esta es la herramienta que más se utilizaban. Es muy fácil de hacer, vamos a hacerla ahora mismo. Os digo si no tenéis, o lo que yo lo voy a hacer con lo que le podéis hacer, pero algo muy importante, no usar nunca ni microfibra ni toallas. Necesitamos algo que absorba la pintura y la suelte. La microfibra, como bien sabéis, en las bayetas de cocina, absorbe muchísima agua, ¿vale? Luego la escurres y la tiras, pero la absorbe y la levantas y no gotea. Las toallas lo mismo. Vamos a utilizar telas de lino, algodón, camisetas. Lo importante es que absorba la pintura, pero que luego la suelte. Por eso nunca utilizar microfibra ni toallas, ni ningún tejido, como estas galletas que venden para los cristales, para el coche. Porque si os habéis dado cuenta, en la cocina, cuando usamos las microfibras y quieres empapar agua que ha caído, absorbe muchísima, pero luego para soltarla tienes que exprimirla mucho, aparte que la microfibra es abrasiva, ¿vale? Aunque no lo notéis, por eso limpia tanto. Las toallas lo mismo, están preparadas para absorber agua, ¿vale? No para soltarla. Entonces, lino, algodón, una camiseta vieja. Bueno, vamos a ponernos a hacerla y veréis qué sencillo, y os digo los materiales que podéis utilizar, ¿vale? Vamos con esta herramienta, que es una herramienta, pero aparte es historia. Bueno, yo aquí tengo muñequilla, se llama, estopa, lo que queráis. Esto es muy barato. En Amazon no sale tan barato, pero en Leroy Merlin 200 gramos en un bolsón así, ¿eh? La tenéis en cualquier centro. Yo fui a Bonaire y me traje
Esta creo que la compré en Bonaire y me traje un montón. Me queda solo esta. Tengo las muñequillas y tela. Mira, un pantalón de lino. De todas maneras voy a mostraros, a ver dónde la he dejado, que podéis utilizar de preferencia blancas, ¿vale? Para ver la pintura. Pero también podéis utilizar, mira, yo ya no me quedaba blanco. Esto es lino y algodón, amarillo. Para cualquier color que no sea amarillo, para que veáis bien cuando se impregna, ¿vale? Pero colores lisos, no cojáis floreas porque no veréis si os cae algún. Yo voy a utilizar esta, ¿vale? Voy a hacerme una más grande. Esto lo podéis sustituir por guata, por algodón. Yo os recomiendo más la guata que el algodón, ¿vale? Yo la voy a poner así. Vamos a hacer una pelota. Tengo estas dos, haceros varias. Aunque yo a veces cuando termino el trabajo las pongo en agua y las pongo al lado de la estufa o de cualquier sitio, porque la voy a utilizar. Las froto un poquito con agua en el mismo trabajo, luego las tiro. Las froto un poquito con agua para quitarle lo más que no se seque, ahí se queda. Las escurro y las dejo para el día siguiente, hasta que termino el mueble. Vamos a hacer una pelota, ¿vale? Yo esta me la voy a hacer un poco más grande. Haceros de varios tamaños. Ya os digo, podéis utilizar la guata de un cojín. Mirad, el truco está en, a ver, que quede ni apretada ni muy floja, ¿vale? ¿Para qué? Porque esto lo que hace es posar la pintura, no pintarla, posarla, ¿vale? Podéis, hay gente que le hace un nudo aquí, yo me gusta atarla, la ato, ¿veis? Ni está muy dura. Podéis haceros también para probar unas más duras, otras más flojitas, lo que queráis, ¿vale? Bueno, vamos a atarla. Fuerte, la atáis con lo que queráis. A mí me gusta más que atarla con el dedo. Le vamos a cortar, aunque también es bueno dejarle bastante tela, ¿eh? No las dejéis tan muchas como he dejado estas, es que cogí la tela corta. ¿Vale? Y los rabos sí, que no nos arrastren. Así. Para allá, he cogido las tijeras más afiladas de la casa. ¿Vale? Esto es muy cómodo si lo dejáis así. Pero procurad, por ejemplo, esta puede tocar abajo, pues le quitáis un poquito. ¿Vale? Y nos hacemos varias, en varios tamaños. Esta está un poco flojita, mirad. Esta la he hecho un pelín más apretada, pero no la hagáis muy apretada, ¿eh? Pero tampoco muy floja, porque entonces os tirará demasiada pintura. Esta es más medio y esta es más blandita. ¿Vale? Podéis ir probando. A mí la que más me gusta es la del medio, ni dura ni blandita. ¿Vale? Esta la he hecho así. Bueno, pues ya lo tenemos. Empieza la magia. Nuestra emulsión, el alma del color. Nuestras cucharitas preparadas, nuestro pincel, sí, las primeras manos se dan con pincel y otra magia de la naturaleza, la ceniza. Vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar, como os he dicho antes, y diréis, ¿qué pinta la ceniza aquí? Pues mirad, la naturaleza de la ceniza es alcalina de por sí. Al mezclarla con mi emulsión, que tiene base cerosa y aceitosa, lo que crea es una pequeña saponificación. Sí, cuando se hacen jabones, y de hecho, antiguamente la lejía se extraía de la ceniza. Se va a introducir muy bien en la madera y va a reflejar la luz hacia afuera, ¿vale? Porque estamos mezclando un alcali, como si mezcláramos sosa cáustica con aceite, pues es lo mismo, la misma reacción. Bueno, pues vale, vamos a coger un cacharrito. Aquí tengo agua tibia, no muy caliente, porque podemos cortar la emulsión, ¿vale? Vamos a abrir nuestra emulsión, que por cierto esta, nada más que la abres, deja un aroma por todo increíble. La alquímica de los aceites esenciales es mi hija. Tiene un olfato, sabe poner la nota de fondo. Es maravillosa para hacer perfumes. Bueno, vamos a coger una cosa así primero. Una cosita así. ¿Podéis ver? Vale. Y vamos a mezclar la ceniza ya. No nos vamos a pasar
Mirad, lleváis las cucharitas. Vamos a echarle, ¿habéis visto las cucharitas que yo he echado? Ahí, una cucharita y media. Nada más, porque podemos crear una reacción demasiado jabonosa. No pasaría nada, le añadís más emulsión y la vamos a mezclar aquí. ¿Vale? Se nos va a quedar una mezcla grisácea. Vale, lo que quiero es darle a la madera ese efecto de años. Habéis visto que solo está lijada y ya está. Lleva por aquí arañazos que le hicieron, como si hubieran dibujado también algún niño. Todo eso lo he dejado porque a veces la belleza está en la imperfección. Vale, yo la veo que no se me está echando jabonosa, pues no le puedo echar un poquito más de ceniza. He manchado las 2 cucharas. Soy así de especial. Yo pintando, vamos a echarle un poco más de ceniza y nos vamos a guardar y yo luego os diré para qué. Está filtrada, se lleva algunos puntitos negros, casi mejor, ¿vale? Para que le dé ese efecto. Vale, ahora vamos a echar agua tibia, ¿eh? Muy caliente no. Ya la hemos mezclado bien y ahora vamos a mezclar con... Es que la echáis muy caliente, corréis el riesgo de que la emulsión se corte, ¿eh? Vale. Ahora, si lo tocáramos con los dedos, notaríamos como si fuera jabón, ¿vale? Notaríamos eso. A ver, la voy a poner aquí y la vamos a agitar. Mirad, con uno, ahora la voy a cambiar al vaso porque la voy a echar bien aguada. Ya me he preparado yo este agua por eso. Y luego ya si quiero le añado más emulsión. ¿Vale? Mirad, aún me ha quedado aquí. Vamos a recogerla bien. Vale. Y la vamos a batir. Si metiéramos los dedos notaríais, además mirad como la espuma del jabón. Mirad, si meto los dedos se nota como jabón. Mirad, tiene la espuma y todo del jabón. Pero sin preocupar. Vale. Ahora yo veo el color, veo que no ha quedado jabonoso en exceso. Tiene que dar algo jabonoso, pero no en exceso, ¿vale? Podéis coger, que me habéis visto en el otro tutorial, un batidor de esos de espumador de leche, que la verdad que lo disuelve bastante bien, ¿vale? El agua, si está muy fría, os costará más disolverla. Y ahora creo que le voy a añadir otra cucharita más de emulsión. Yo ya he hecho mi mezcla, que la quiero un poco más gris. Como le he hecho más emulsión, puedo añadirle más ceniza. Si no, no, ¿eh? La tenéis que añadir por igual. Es como cuando se hace el jabón, tiene sus medidas. Vale, aquí irá una cucharadita o así y seguimos batiendo. Esta mezcla os aguanta bastantes días, porque aparte de que la emulsión lleva un conservante natural, la ceniza es alcalina y no se os estropea así como así. O sea, podéis prepararos una botella y guardarla en la nevera. Pues ya la tenemos. Voy a abrir aquí esta cuchara. Voy a hacer, esta emulsión ya estaba empezada. Vale. Pues ya lo tenemos. Vamos a empezar a dárselo. Esta madera solo la he lijado y ya está. Es mejor que la dejéis reposar una horita o así, para que, lo que digo yo siempre, vayan dialogando un poco la cera, ¿veis? Realmente si yo con esto me lavara las manos, mirad, aunque os haga esos trocitos, no os preocupéis, si la queréis filtrar, la filtréis, pero a mí, vale, la vamos a dar primero así. Ahora no vais a notar nada, porque esta capa es, a ver, que aquí aún hay, la lijé un poco de masilla, porque estaba comida de carcoma. Le vamos a dar esta base. Al borde también. Todos los bordes. Y ahora no estaréis notando nada, no os preocupéis, que ahora lo vais a notar. Vamos a dar esta primera capa. Y como es así un poco jabonosa, le va a costar un poco el secar. La vamos a dar en dirección a la veta siempre. ¿Vale? Así. Muy bien. Y luego cuando utilicemos el resto de pinturas, ya le iremos dando a muñequilla cada una de las que utilicemos según lo que queramos. Mirad, me está despertando, no sé si lo podéis ver,
Despierta mucho el tono de la madera. Por aquí se ha quedado más oscura y está lijada por igual. Parece que no, pero os lo digo siempre, estos pequeños gestos son maravillosos. Vamos a echarlo que se embeba bien, ¿eh? ¿Vale? Para que quede una superficie. Y luego en tacto cuero vamos a hacer otra cosa. Vamos a dejar un poquito que se vaya embebiendo bien. Que vaya la madera chupando esta mezcla. Bueno, mirad, ¿veis? Como es una superficie jabonosa, a pesar de llevar un rato, no os asustéis. Sigue estando como resbaladiza, como si le hubiéramos echado jabón de este casero. Vale, a ver. Bueno, y ahora este es uno de los tonos que lleva. Voy a mojar un poquito, así. Esta tampoco la he filtrado. Como esta mezcla de ceniza me ha abierto mucho el poro, ¿vale? Me lo ha abierto muchísimo. Me va a permitir que esta mezcla se filtre por el poro. No estoy pintando. Ya veréis luego el acabado. Estamos mojando la pintura sobre la otra, que la hemos dejado reposar un ratito. Luego vamos a utilizar más la ceniza, ¿vale? La vamos a utilizar pues casi para todo el mueble, pero de otra manera diferente. Bueno, ahora yo, ¿veis? Ya me está aclarando la manera, pero de una manera natural. Hay un truco que yo he utilizado mucho, lo habréis oído, se meten alambres, estropajos oxidados, clavos en vinagre. Esa es una mezcla alcalina también. Daros cuenta que casi todo lo que utilizamos, la cal, todo esto son mezclas alcalinas y se contrarrestan unas con otras. Vamos a hacer que no se vean las rayas. Vale. Huele jabón. De verdad, huele a cuando hacían el jabón y luego esto que está hecho con cal. De verdad, huele a cuando venían las fiestas del pueblo y había que pintar la casa. O tomaba la comunión alguno. Y había que cambiar los muebles, pintar la casa, empapelar el comedor. Mi casa, yo he vivido siempre en casas muy grandes. Somos 4 hermanos. Mi abuela vivía con nosotros, todos allí, quitando papel. Mi madre preparando la pintura. El de los muebles que venía, porque tomaba la comunión mi hermana. Me encanta cómo está quedando la madera, mirad. Os lo voy a enseñar para que veáis cómo ha sacado las tonalidades envejecidas de la madera. Voy a acercarlo más, lo vamos a dejar. Lo podemos guardar en la mezcla que hemos hecho, porque como es como jabón, no se va a endurecer el pincel. Voy a acercarla porque le vamos a dar las manos. Fijaos cómo la madera ha absorbido la mezcla. Esas manchas y veladuras son oro puro, oro puro. Aquí empieza la profundidad y el color del mueble. Mirad, ahí lo estamos viendo, la emulsión con ceniza no pinta, pero sí despierta, limpia, nutre, aunque parezca que no se ha hecho nada. Veáis que no se ha hecho nada. La madera ha vuelto a vivir, como en los talleres del siglo XVIII. Esta capa es muy, muy importante, aunque no lo parezca. Mirad, la emulsión nutre la madera y la ceniza la despierta. Incluso limpia los restos de barniz y la despierta. Es como si la acabaran de cortar del tronco, ¿vale? Y la mojas, veréis que cada zona coge un color debido a los taninos, ¿vale? Pues esta capa es así de importante. Aquí es donde empieza la profundidad del color. La capa, el tono nace desde dentro. No le estamos aplicando una capa de pigmento o de pintura, nace desde dentro. Estas manchas, estas veladuras son oro puro, oro molido. El alma del mueble que empieza a salir, que empieza a revelarse. Aunque sea una chapa fina, es madera, no es como muchos muebles de ahora, es madera, que aquí es donde empieza a revelarse ya lo que queremos crear. Bueno, ¿y así empezaban los muebles antes? No con pintura, con vida. Vamos a seguir. Vamos a esperar que esto se seque un poquito más, esté un poco más seco, que lo absorba. Hay que esperar lo que haga falta.
Si veis que pasan las horas y aún queda un poco, podéis pasarle un trapo, pero bueno, como lo que le vamos a hacer luego lo queremos en tacto cuero, esto tarda en secar, pero es, ya os digo, es una joya lo que ha quedado. No me esperaba que me quedaran esas manchas tan bonitas, esas irregularidades, que es lo que hace una pieza verdadera. Bueno, ya ha pasado un día desde que echamos la alquimia gustaviana, que le digo yo, a lo de arriba, porque es muy parecido a lo que hacían. Se os habrá quedado una capa con polvillo, podéis darle otra capa encima sin arrastrar este polvillo, y podéis dejarla cuantos más días mejor. Los gustavianos, bueno, los nórdicos, los del norte de Europa, les gustaban mucho las maderas claras, los colores claros, ¿vale? Porque allí hay muy poca luz. Lo que hemos hecho realmente, la lejía, al unirse con el agua y lo que os dije, ha hecho una emulsión parecida a la del jabón, y lo que ha hecho es estar arrastrando todos los restos de barniz. Digamos, antes de cortar la chapa, conforme la trajeron de la serrería, que ya empezaban a aplicarle cosas, pues la hemos dejado conforme estaba en la serrería, ¿vale? Por eso han salido esas manchas. Ya lo que os dije, si la habéis mojado alguna vez con agua alguna madera, veréis como por algunos lados coge más, pues es lo mismo. Nos ha limpiado todo, nos ha dejado la superficie, cuando la limpiemos, sedosa, 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 más aclarada que al principio. Bueno, entonces la vamos a dejar sin problema, ahí, vamos a trabajar sobre esto. Estaréis mirando esto y diréis, este no es el mueble que nos ha enseñado Aarón, nos ha engañado Aarón. 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 Ay, Aarón. Ay, mi niña es muy mentirosa. Bueno, os explico. Esto es una chapa de madera, más de 5 miligramos, no, que no sea muy gruesa. Si tenéis una sierra de estas de los niños, mejor. De esta de marquetería del colegio, pero yo no las encuentro. Mis hijos ya pasaron esa edad. Entonces, yo he cortado primero, como lo he tenido que la de calar, si no tenéis de esa, cortar primero uno y luego otro, y luego lo juntáis, te lo juro, porque es que si no, los picos con una de calar es dificilísimo. Y luego pues con una lija y lo he pegado. Esta moldura es muy típica gustaviana, aunque parezca una flor de acanto barroca, no. Los gustavianos les gustaba, como bien mi hija os ha explicado al principio, no voy a insistir, las proporciones muy rectas, poca decoración, ya que allí tienen poca luz. Se basan bastante en el neoclásico, no en el barroco, que era todo más... El rococó ya suavizó un poco, pero... Entonces, estas molduras yo siempre suelo tener cuadradas, redondas, porque sabéis que me gusta mucho gustaviana. ¿Vale? Si las encontráis, pues comprad bastantes. Yo voy a ver si puedo poner en la tienda. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a dar la primera capa, importante. En la primera capa sí le vamos a dar a pincel. Mira, estos pinceles, últimamente me habréis visto que hay uno que es verde, que siempre estoy con estos. Es que me encantan. Mira, si voy aquí, lo pongo del revés. Es que para mis pinturas son ideal, porque no son ni extraduros, como para las pinturas a la tiza o a la arcilla, que tienes que dejar ahí, que se note la pincelada, que me gusta también, es otro efecto. Es que estas parece que están hechas, bueno, que me encantan. Entonces ya tenemos aquí, anoche lo dejé 24 horas, el primer color. Vale. Vamos a agitarlo, ya os dije que es mejor en el primer tutorial, los que seáis nuevos, iros al primero, sobre todo al principio, cómo preparo las pinturas, si no queréis verlo entero, y veréis cómo se preparan estas pinturas. Esta no la voy a filtrar, ¿vale? Lleváis filtros de pintura en los lotes, pero esta no la voy a filtrar, ¿vale? Yo le voy a dar una capa muy finita, muy finita. Aquí no, cuanto apenas que me tiña, y luego ya le daré la otra. Esta sin emulsión y sin vinagre. Como os digo siempre, la primera capa sin vinagre porque queremos cubrir, y sin emulsión pues porque queremos que también cubrir bastante, y aquí ya la madera está más tratada, va a llevar un montón de capas, ¿vale? Entonces pues vamos a pintar aquí. De verdad, cómo extienden
cómo extienden estos pinceles. Aparte, ¿sabéis lo bueno? Que mojas muy poquito, se mantiene bien en el pincel y luego te lo va descargando durante mucho rato. No sé si lo estáis viendo, son una maravilla. Son de pelo sintético, pero son una maravilla. Bueno, pues la vamos a dar muy bien extendida. Sigo oliendo a cal. A mí me gustaba mucho el olor a cal. Cuando éramos pequeños mi hermano decía, ¡oh, calor! Y a mí me encantaba. ¿Veis? Lo vamos a pintar todo, ¿eh? Aquí no vamos a dejar que destaque nada. Le vamos a dar primero una mano así, flojita, la vamos a dejar que se seque un poco. Esto se seca enseguida, no hace falta esperarse un día, incluso puede estar en tacto cuero porque la estamos dando muy fina. De hecho creo que la voy a dar en tacto cuero. Bueno, pues ya tenemos la primera mano. Por cierto, la he hecho bastante aguada, ¿vale? He utilizado muy poca base, habré utilizado unos 30 gramos. Dentro de cada lote llevaréis las instrucciones aproximadas, pero luego vosotros podéis jugar, ¿eh? Esto es jugar, crear, ¿vale? Yo creo que le habré echado unos 30 gramos de base y unos 5 o 6 gramos de tono, ¿vale? Y le he echado más agua de la normal, ¿vale? Porque lo he hecho aguada, ¿habéis visto? Y así me queda un cremita. Ahora vamos a darle la segunda mano. Según cómo quede, si lo he cubierto o no, pues ya lo haré. ¿Le daré otra o no le daré otra? ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a darle la segunda mano, ya sabéis. Luego por dentro los pintaremos, pero ahora nos vamos a centrar en fuera, en la parte de exterior, porque después de esto viene lo guay, el arte. Después de esto viene lo que define un mueble curado, un mueble de oficio, como queráis decirlo, o un mueble de autor. Después de esto, por mucho que pongáis el mismo tinte y lo demos, no va a quedar igual. Entonces, pues nada, vamos a seguir dándole a esto. Procurad, ¿vale? Ir al fondo y agitándola. Ya sabéis que estas pinturas secan por evaporación, se queda en el fondo. Eso no es un defecto, es la pintura en sí. Esto, echadle bastante cuando se os quede abajo antes de agitarlo, para integrarlo muy bien, como si fuera parte del mueble, ¿vale? Pues nada, a seguir pintando. Y es que, os digo, este pincel es que parece que laque. ¿Qué quieres que marque más? Lo cargas más, de verdad, que descarga, lo mojo muchísimo, cae apenas una gota, como podéis ver, y me lo va descargando súper bien. Es una maravilla. Bueno, pues sale, chicas y chicos, a darle la segunda mano. La otra la he dejado media hora porque como era finita, estas capas darlas bien finitas, ¿vale? Y aquí siempre habéis visto cómo me meto aquí. Le he dejado algunos agujeros de carcoma, no todos. No arregléis mucho las imperfecciones, ¿vale? Porque ahí está la magia. A veces en la imperfección está la belleza, lo artesano. Ahí es donde se ve un mueble trabajado a mano, en la imperfección, que no es nada perfecto. Bueno, pues vamos a seguir pintando. Esto lo vamos a seguir dejando y cuando tengamos esto terminado nos subiremos aquí y os explicaré. Fijaros si me va a sobrar. Ya os digo que dan para muchísimo. Otra cosa muy importante.
Mirad, en los muebles antiguos no hacían capas gruesas, como tenemos costumbre de hacer de hace muchísimo tiempo. Aquí se iba dando luz, lo que os he dicho, luz. Entonces siempre eran capas finas, veladuras, ceras. De hecho, si habéis visto algunos tutoriales o reels de estos que hacen en Pinterest, siempre son capas, ceras, ahora un poco de polvo, siempre más o menos así, ¿vale? Bueno, si repasáis un poco, luego podéis darle en capas muy finitas que lo vaya, porque como lleva cal, esto lo chupa la madera, y junto a todos los minerales que lleva esto, lo chupa la madera de maravilla. Bueno, habéis visto cómo ha quedado. Mirad, en alguna zona se ha quedado un poco más claro, lo he hecho adrede. Vale, ahora, como le hemos dado capas finas, sabéis que la costumbre que hay en casi todas las pinturas es terminar la primera capa y lijar. Aquí no vamos a utilizar lija, por lo menos en este mueble. Lo voy a sacar un poco para que... así. Como mucho utilizaremos una lana de acero muy fina en algún momento, pero lija no. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner un paño de lino, ¿vale? Por todo. Y esas bolitas que aparecen, aquí os aparecen unas más porque esta no la he filtrado. Si la queréis filtrar, pero como es la primera mano y me gusta que quede así algo de cuerpo antiguo, que eso, le vamos a pasar fuerte un paño de lino, ¿vale? Muy fuerte. No sueltan polvo, ¿eh? Pues le vamos a pasar un paño de lino a todo. Arriba, olvidados. Arriba ya volveremos. Vamos a dejar que actúe ahí todo y ya volveremos. ¿Veis? Un paño de lino bien por todo. Y voy a explicaros la muñequilla. Bueno, voy a enfocar la cámara. Aquí ya tengo mi pintura preparada del día siguiente. Perdonad, del día anterior. Vale, voy a coger un filtro. Por cierto, yo a la mezcla, ¿la veis? Le he echado muy poquita base, bueno, poquito pigmento. Para la base que llevaba bastante pigmento, la he teñido bastante, pero la he hecho muy aguada, como veis por aquí. Y le he añadido una cucharada de emulsión. La he batido con esto, aunque os digo, si tenéis un batidor de estos de la leche, y ahora la vamos a filtrar. Y ahora estoy buscando, porque hay que filtrarla siempre en un cacharro algo más pequeñito. Bueno, aquí lo tengo, con agua tibia. Aunque le voy a quitar un poquito de agua, la voy a echar aquí, que es el donde vamos a añadir luego. Ahí. Muy bien. Aún le voy a quitar más agua. El agua siempre más vale ir añadiéndosela poco a poco, siempre el frasco más pequeño, porque así al apoyar el filtro nos quedará mucho mejor. Si lo hacemos en algo más grande se nos fundirá. Le vais dando así un poco de forma, ¿vale? Porque como os llegarán doblados, así. Yo le he echado una pizca de... pero una pizca, de emulsión. Habrá sido una cosa así. Disculpad porque la eché cuando me la subía y no lo he grabado. ¿Vale? Muy poca, las primeras capas muy poca emulsión. Yo la he batido con este hasta que se ha disuelto. Hay veces que hay que dejarla un poco, ¿vale? Y la vamos a agitar bien, porque sabéis que esta, al secar por evaporación el pigmento, la base y todo se queda abajo, entonces la vamos a filtrar. Si la queréis filtrar 2 veces, podéis perfectamente. Aquí no quiero taparos. Vale, aquí se suelen quedar, mira, esto es de la madera, ¿vale? Los pigmentos, como los míos son mezclas para sacar los colores, también llevan ciertos minerales, ciertos activos, que cuando yo los mezclo, los dejo un día en una gaveta grande bien mezclados con ciertos activos para que se aireen y dialoguen entre sí. Entonces, a veces al filtrarlo, pues se quedan aquí perfectamente. Si lo queréis filtrar 2 veces, cogéis un vaso limpio, por supuesto, no os volváis a filtrar en el mismo. Vale, ya lo tenemos aquí. Vamos a guardar el filtro por si luego queremos filtrar más. Del azul.
¿Vale? Mira, yo voy a utilizar esta gavetita, ¿vale? Que es para mojar la muñequilla mejor. También lo voy a filtrar un poco, pero aquí con cuidado, porque no cabe y si le echáis mucha, ¡brum!, se cae para los lados. Ahí, voy a echar una poquita, la he aguado aún un poco más. Vamos a agitarla. Ya lleva un poco de emulsión y todo, y vamos a empezar a usar la muñequilla. Mirad, os explico. El tema de la muñequilla, a ver, voy a prepararme una. El tema de la muñequilla es algo muy de cada artista, ¿vale? Es algo muy personal, ¿vale? Según la base se da de una manera o de otra. Podemos darla como nos dé la gana también, ¿vale? Pero siempre la habréis visto así, ¿vale? Que es, normalmente la goma laca se da muñequilla. Y en superficies muy grandes, extensas, sobre de una mesa. Pero esto es muy personal. Ya tenemos aquí el pigmento. Mis dediles se ha roto. Lo mío es pigmento, ¿vale? Y veréis que cuando os mancháis las manos no es como cuando las mancháis de pintura. Hombre, se puede lavar, ¿eh? Bueno, vamos a humedecerla un poquito. Mirad. Un poquito. Y la vamos a escurrir. Lo que aquí que pretendemos es una veladura. Veladura ya lo dice la palabra, velo. Entonces lo que vamos a hacer es posar la pintura, ¿vale? Yo me voy a poner aquí, mirad. No sé si lo podéis ver, aquí ha calado más. Yo quiero que se quede por todas igual de calado. Por todo. Incluso como llevo poquito, si lo echáis en un platito o algo, lo dejáis posar un poco, porque por dentro tiene que chupar un poco. Porque si solo chupa por fuera, es mi modo de trabajar. Luego no tira, si solo chupamos la tela, pero luego la escurriremos. Voy a acercarlo que lo veáis. A ver. Tengo aquí mi muñequilla ya calado y lo que voy a hacer es escurrirla. Todo lo que pueda, ¿eh? Todo lo que pueda. Bueno, también aviso. Ahora vais a ver el mueble más feo del mundo. Hasta que se termine. Esto es como si viéramos un cuadro de Monet o el Guernica en boceto. En Monet veríamos muchas manchas, luego él le iba dando forma. Y el Guernica, pues, son cuadros totalmente diferentes, pero también llevan muchos colores y es lo mismo, ¿vale? Mirad, en estas zonas, como son pequeñas, se trata de posar la pintura. Vamos a nivelarlo un poquito, a chafarla. Por eso que os decía que si hicierais de varios tamaños, ¿vale? Porque luego las molduras se da de una manera, ¿vale? Eso lo vamos a usar para enfriar un poquito este cálido. Vamos a hacer así. Mirad, yo cuando veo que ahí no llega y me va a quedar un saldito, saco el cajón. No os preocupéis que parece que no hay, pero sí hay. Vale, vamos a hacer así. Es posarla, recordad, no frotéis. Por cierto, la base tiene que estar bien seca, ¿vale? Aquí, vale. Mojamos otra vez, escurrimos. Y ahora esta base va a ser así. Pero aquí casi se está marcando, pero luego le vamos a quitar un poco la marca. Es un poco como hacemos con los pinceles, ¿vale? Mira, es mejor chafarla. Nos cogerán mejor. No os importe y no repaséis donde no haya quedado, por favor. Vale, y ahora para igualarla volvemos a mojar. Luego cuando ya estén todas las veladuras lo veréis. Y volvemos a pasar. ¿Veis? Estamos posando la pintura. Yo no estoy apretando, no apretéis. Luego cuando tengamos... Esto vamos a darle pocas capas, ¿vale? Porque el tutorial no se haga muy extenso. Pero realmente también podemos pasar luego así para que no se nos vean las uniones, ¿vale? Pero realmente se hacían hasta 9 capas, ¿vale? Mira, ahí tengo más y ahí menos. No os preocupéis, ¿vale? Luego si queréis hacer alguna así, chafadla siempre, ¿vale? Y cogeréis más zona, ¿vale? Y lo voy a meter en el cajón. ¿Aquí qué haremos? Pues aquí, como no podemos entrar bien, haremos así. En diagonal.
Y aquí nos meteremos así, un poquito, golpecitos. Ahora se ve húmedo por el mojado, pero esperad que se seque y veréis cómo se ve entre madera. Por eso le he dado las capas claras, ¿vale? Porque quiero que se vea un poco de madera. O sea, cada parte, ¡ay! Esta, más pequeña, la podemos dar así también, ¿vale? Mirad. Rozando. Cuando veáis, mira, se está secando y ya se ve un poco el azul, ¿vale? Y un poquito la madera. Donde estaba más húmeda al principio, ¿vale? Esto es que os probéis varias capas en una madera y veréis. Y ahora vamos a hacer así, ¿vale? Transversal. Aquí le voy a dar un poco porque creo que se notan un poco. Pero bueno, luego al final no se van a notar. Ahora lo vais a ver muy feo, ¿vale? Pues aquí, de mitad del cajón, vamos a hacerlo como es muy largo, así. Mirad, a empezar siempre por arriba o por abajo, nunca por en medio, porque al principio cuando trabajamos con la muñequilla, como es nueva, aún tira demasiado líquido, ¿vale? Entonces allí lo haré también recién mojada, ¿lo veis? La podéis escurrir al principio, si no os aclaráis, la descargáis en un trapo, ¿vale? También podéis. Yo arriba lo he dejado más, ese cajón a lo mejor lo dejo un poco más. Mirad, si veis, aquí ya voy a sacar el cajón, ¿veis? Porque la muñequilla ahí se atasca y queda bastante feo. ¿Veis? Mirad la diferencia, aquí estaba más mojada, he empezado por el cajón de arriba. ¿Por qué no lo he lijado? Porque así me permite, como si fuera un pincel seco. Vamos a hacer así, muy suavecito, la vamos a ir chafando. Aquí, ya, aquí podemos pasarlo un poco más fuerte. Ahora cuando se seque, vosotros, por eso os digo, probad, y cuando se seque, veréis. Mirad, si podéis ver la muñequilla, aquí lo ha descargado todo. ¿Veis? Ya se ve un poco la tela. Seguimos mojando. Nos escurrimos. Y aplanamos. Como aquí la he puesto recién mojada, pues en el cajón yo os recomiendo que la escurráis bastante. Lo que pasa es que como estoy grabando, tengo que estar pendiente del micro y tal. Cuando estoy yo sola, sí que pruebo en una esquina, voy dándole. Vamos a sacar el cajón un poquito, ahí, vale, chafada, aquí debería llevar guante, húmeda, mirad cómo se ponen las uñas, y vamos a hacerlo así, ¿lo veis? Mirad, aquí queda mejor. Pero bueno, me gusta ese cajón más marcado. Por eso os decía que hay que procurar que la muñequilla esté muy empapada por dentro y muy escurrida. Normalmente el primero os va a salir así, ¿vale? Pero no hay problema. Ahora sí, rozando, superponiendo un poco, no mucho. Esto es la cantidad de veladura o velo que queramos. Lo cerramos y se deja. Ahí se ha dejado, ¿habéis visto? ¿Cómo se nota que se manchega, Aquí, ya sabéis, aquí y aquí metemos la muñequilla y aquí la hacemos. Podemos coger los bordes de vez en cuando aquí, ¿vale? Luego vais a ver la diferencia donde se ha quedado más, pero que ni lo vais a notar, podéis darle, pero no digáis, como aquí tengo más, le voy a echar aquí más. No. Bueno, ahora vamos con este, que hemos dicho que era así. Voy a mojarla otra vez, lo vais a ir fijando cuando lo que arrastre no se note nada de azul, la mojáis otra vez, la escurrís y la aplanáis. He puesto esto por las uñas, pero nada, aquí nos había quedado un poco, y aquí es así, acordaros que aquí es así en horizontal, en vertical. Y también sacar los cajones porque como la muñequilla no es como el pincel, no te puedes meter dentro. ¿Esto lo podéis hacer a pincel seco? Sí. ¿Queda igual el final? No. Ni, ya lo veréis. ¿Veis? Esta es la muñequilla. Si diéramos barniz es diferente, ¿vale? Hay que presionar más. Si algún día restauro algún mueble que lleve barniz a muñequilla, os lo explico. Ahí sí, bueno, no apretar tanto,
Pero mirad, aquí voy a empalmar aquí. Bueno, pues ya se está quedando un poquito el azul. Voy a darle aquí que no. Esto, en los muebles pequeños, la rabia que da es esto, que no puedes. Vale. Pues así vamos a hacer todo el frente y los laterales. Vale, no sé si podéis apreciarlo bien. Mirad, yo le he dado 2 manos. Fijaros, mirad, desde lejos o desde una distancia de 1 metro tenéis que ver un poquito de madera, cuanto apenas, donde lo dejé más clarito adrede, un poquito del marrón y tenéis que ver el azul. A la primera capa es probable que en algunos lados se os noten. Yo le he dado 2 capas y fijaros que poco se nota, pero esto es lo que es un velo, veladura, ¿vale? Aquí en la primera os he dicho, mirad, me ha quedado igual de igualada, a pesar de que iba la muñequilla. No es que iba más cargada de pintura, iba más cargada de humedad, porque es la primera, le cuesta todavía la fibra absorber, porque ya os dije, la muñequilla tiene que ser que absorba, pero no como una fibra o como una toalla, ¿vale? Entonces aquí sí que se nota un poco, pero no me preocupa porque le vamos a darle más capas. En cada capa os voy a enseñar un truquillo de cosecha propia, luego vosotros hacéis lo que queréis. No tengáis miedo, habéis visto que luego es, si os pasáis, pues le dais, mira, aquí por ejemplo, se me ha ido un poco, creo que ha sido mi mano. Como es poco ni me preocupo. Es mejor ir una capa, en cuanto le cojáis el tranquillo, os digo que es mucho más rápido y mucho más fácil que un... A ver si la acerco más, que la veáis, así. Es mucho más fácil que un pincel seco, ¿vale? El pincel seco, mi hija no lo controla. Yo llevo muchos años, veis, ahí en los bordes he dado un poco más de azul. No sé si lo podéis ver. Se tiene que ver, en la cámara quizá no se nota tanto, pero es que realmente tampoco se nota. O sea, vamos a ver, se nota, pero no una barbaridad, ¿vale? Bueno, pues vamos con el segundo color. Quedaros, aunque parezca lo mismo, porque en cada uno, ahora en este voy a añadir la misma cantidad de emulsión, ¿vale? Pero en cada uno luego iré añadiéndole algunas cosillas, ¿vale? Tenemos nuestro bote de emulsión, vamos a añadirle, a ver, aquí tengo una palitina, aquí, a la mezcla, antes de filtrarla, como he hecho antes. Pues mirad, para esta cantidad que es mínima, ya os digo que en este lote tenéis para hacer 20 muebles así. La idea es eso, que podáis no solo hacer un mueble y decir, ay, no me ha quedado bien, ¿ahora qué hago? La idea es que tengáis para probar y luego os enseñaré cómo quedan los colores también si no lo hacemos así. Vale, lo que voy a hacer es, tengo aquí la cucharita, la voy a retirar, es batir. Muy poquita emulsión, rascar bien abajo, porque es que como lo hice 24 horas antes, no es que haya que rascar que se quede duro, es que mirad, los vasos estos de plástico, metedle siempre una paletina, porque siempre voy cambiando de vasos, pero no hay invento. Vale, este es un verde huevo de pato viejo, parecido entre el musgo y el huevo de pato, por eso le he puesto de cisne. Vale, vamos a colarlo en un bote casi siempre más pequeño, ya sabéis. Vamos a colarlo todo. Vale, estas colarlas, porque estos pigmentos para sacar estos colores y que se queden como yo quiero, les he tenido que añadir bastantes ingredientes. ¿Veis? Sale bastante, no tierra. Bueno, vamos a dejar aquí el colador, pues si luego queremos lo podemos colar 2 veces si queremos. Aquí ya, como es poquito, si lo pusierais aquí todo para colar, se os abriría. Y si es mucha pintura también. Pero como es poca, ¿veis? Al colarlo, lo que os ha quedado también es lo que no se ha disuelto de la emulsión. ¿Vale? Pero es que los pigmentos eran así. Yo me he basado en cómo eran. Imaginaros antes que no tenían estos filtros de pintura ni nada. Imaginaros. Filtrarlo bien. Vamos a guardar este botecito también, como antes. Y vamos a guardar el filtro. Vale, pues ya la tenemos. ¿Lo veis? Aquí lleva muñequilla nueva. Vamos a chafarla bien. Misma operación. Repetimos.
mojamos la muñequilla, vamos a mojarla un poquito, que se empape bien lo de dentro, importante, lo de dentro. Yo me he puesto aquí esto, pero aquí... ¿Vale? Mirad, yo estoy viendo ahí que cae agua muy clarita, con lo cual el pigmento, ir moviéndolo también, vale. Lo que os digo, podéis escurrirla en un cartón, en un trapo, si queréis, al principio. ¿Vale? Mirad, los voy a hacer de diferente manera, ¿lo veis? Vale. Esta le vamos a dar de una manera y luego os voy a enseñar otra. Esta solo la vamos a hacer así. ¿Vale? Estos son cosecha propia. Se debería hacer igual, o bueno, hay gente que lo hace igual, pero yo... Vamos a abrir el cajón, vamos a hacer una pasada así. Mirad, es que es súper fácil. Cuando le cojáis el tranquillo, mira, cuando veáis por aquí, os vais por aquí. ¿Habéis visto que antes también se quedaba así de mojado? Vale. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora os voy a enseñar un truquín. Vale. Vale, ahora, ya nos da la primera pasada. Ahora, mira, ya va saliendo el verde. Lo que no quiero es que levantéis en seco como hemos hecho. Al principio no pasa nada. Ahora sí. Salís. Y si os quedáis a medias, ¿vale? No hagáis así, ¡pum! ¿Vale? No. Ahora vamos a hacerlo así. Aquí sí, levanto en seco. Mirad, si veis que golpea, mojáis. Cuando veis que está como muy reseca y golpea, mojamos, escurrimos bien por todo, la aplanamos, nos será más fácil. Mirad, donde he hecho ya ni se nota. Vamos a hacerlo así. Así, y así, y así. Y luego así, 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 y así. Estamos haciendo unos rombos. Ahora, en cuanto se seque, habéis visto que se seca enseguida. Os digo el truquín. Se seca ahora mismo. Bueno, esto ya va tomando forma, no del todo. Bueno, y ahora voy a enseñaros el truco. Se me ha roto la muñequilla. Vaya rabia. Bueno, pero os lo voy a enseñar y luego ya la cambiaré yo. Mirad, vamos a mojar en todo. Bueno, a lo mejor ese roto incluso me gusta. Aquí, vale, vamos a escurrir mucho, ¿vale? Vamos a escurrir mucho. Un truco, mirad, como el lino tiene textura, procurad que el trapo no tenga nada. Si golpeamos, vamos a generar la textura del lino. Si apretamos un poco más, cuando ya la hayáis descargado, ¿vale? Estas cositas que se ven es el roto. Bueno, vamos a esperar a cómo se seca, pero no voy a utilizar el roto. Os lo voy a explicar así. Mirad, si apretamos, ahí he apretado demasiado. Bueno, no os preocupéis que esto no se va a notar. Si cogéis el paño sin el roto, generáis la textura que tiene el lino. Sobre todo, descargadla bien, porque cuando está con pintura, mucha pintura no saca la textura. Vamos a coger aquí este trozo y si no, pues os hacéis otra muñequilla. Lo vamos a mojar, lo vamos a escurrir en un trapo. Es mucho mejor que en un cartón, porque la pintura se aplanaría y no nos dejaría la textura. Mirad, se está secando. En la cámara no lo vais a poder ver. Mirad, esto lo he hecho rapidísimo, ya tengo todo el mueble con esta segunda mano, lo he hecho rapidísimo, ¿eh? Va a ir dando así, y os digo que queda la textura si vamos capa por capa, de vez en cuando dándole algunos golpecillos así, incluso la de abajo también lo podéis hacer. En los bordes, lo que se va a generar es, cuando llevemos muchas capas, es la textura del lino. Es que no, en la cámara no creo que lo podáis apreciar. Estoy tapando el roto, ahora cogeré otra muñequilla. Bueno, para la verde tendré que coger, ¿vale? Y cuando ya no quede casi podéis apretar si queréis, ¿vale? Pero solapad, no dejéis uno ahí que se vea la marca del trapo, solapad un poquito, así. Id solapando así un poquito y deja la textura del lino. Pues esto, capa tras capa, darle golpecitos
Al final se nota muchísimo. Yo hice la prueba en una tablilla, cogiendo diferentes trapos. Bueno, yo antes de sacar una colección ya he probado y probado y probado. A ver, luego os enseñaré estos colores que estoy aplicando. Es muy bonito, no sé si podéis llegar a ver el color. Mis dedos, ¿lo veis? No es tan fuerte. Bueno, chicos, ya veis cómo va quedando. Ahora aún le faltan bastantes capas, ya con otras cosas. ¿Veis qué bonito? Aquí todo ha sido tan fino, tan fino, tan fino, que todavía podemos tocar la fibra de la madera. O sea, tan fino, por eso os digo que cualquier capita, si os saltáis el vídeo y no lo hacéis, es que todo suma, todo suma. Bueno, aunque para vosotros hayan pasado unos minutos, para mí han pasado 24 horas. Lo he dejado 24 horas, que se vaya asentando la pintura. Esto requiere tiempo y paciencia. Ahí está el truco. Vamos a ver. Dimos 2 pasadas, ¿vale? Bueno, la base y luego las 2 pasadas. La primera azul sin emulsión y la segunda con un poquito de emulsión. Luego yo, fuera de cámara, para no alargarlo, hice lo mismo. Otras, intercalando otras 2. El huevo, bueno, huevo de pato, huevo de cisne y el azul grisáceo. Lo que pasa es que esas 2 últimas ya se las di con ese pelín de emulsión, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber cuándo parar? Aparte, bueno, pues a mí ya me gusta, pues no me gusta. ¿Cómo saber? Pues hay 3 trucos. El primero, hay que tener el ojo más educado. Mira, hay que mirar siempre el mueble a contraluz. ¿Veis? Ahí tengo la luz y aquí estoy yo. Y tenéis que verlo como que sale, no una luz, sino una sedosidad de dentro, ¿vale? En cuanto hagáis 3 o 4 muebles así lo vais a ver. Otra, se pasa la mano y se tiene que notar una seda, como si tocáramos seda. Mira, este sí que está más suave, pero este no. Y estos tampoco. Ese es porque al principio, ¿os acordáis que descargué la muñequilla demasiado? Craso error. Pero bueno, aquí todavía lo veo y en los laterales aún lo veo que no tiene tacto de seda. Y el tercero, que es el más fácil, ¿veis? Mirad, mancha pero muy poquito, porque lo estamos dando a muñequilla, mirad mi mano. El tercero, mirad, en la cómoda del otro masterclass, por la noche, ¡guau! Con la luz está encendida y las ventanas bajadas y la luz, aquí hay bastante luz, es un estudio de fotografía y tengo muchas luces. Se veía un granate antiguo, varía. Esta yo, claro, anoche la terminé de pintar y se secó, la vi y no vi mucha variación de color. He bajado la presión esta mañana y no he visto... He notado ya algunos resquicios, pero no la variación que yo quiero. ¿Vale? Bueno, el sobre lo seguimos dejando así, no hay problema, que vaya limpiando la ceniza, vaya limpiando todos los taninos y todo. Lo vamos a dejar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Mirad, yo he echado aquí una parte de vinagre, puede ser blanco o puede ser de manzana, ¿vale? O de vino, da lo mismo. El blanco es el de limpieza. 2 de agua. Según el mueble se echan 3 de agua y 1 de vinagre, pero aquí lo he hecho así. Normalmente esto lo hago en caliente. Y cuando se enfría, siempre tengo ahí un pucherito o bajo y lo caliento en el microondas un poquito, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es una bruma. Digamos que la emulsión está fijándome el color y esto me lo va a despertar y me va a mover la superficie, pero va a ser en bruma, entre capa y capa, en bruma, ¿eh? Luego ya haremos una vinagreta que os enseñaré, espectacular. Vale, lo movemos un poco, porque lo he calentado en el microondas, pero ha estado posado. Vale, una bruma, mirad, nos alejamos bastante. Esta bruma con el agua, mirad, ahí ha caído más. Si queréis que caiga un poco más, vamos a alejarnos bastante. Estas gotitas, dejarlas, que viene maravilla, que ha caído un poco más. Retiráis una bruma y esperamos que se seque. ¿Lo veis? Lo que hace esto, aunque no lo notéis, es mover la superficie, porque ya os dije que el vinagre es utilizado para 1000 cosas. Es un diluyente muy, ¿veis? Aunque se moje, pero que no se moje todo entero, ¿vale? Que notáis que ahí que ha caído bruma, pero que no se está mojando entero. Por ejemplo, ahí,
Ahí. Vale, yo aquí, en las patas sí le suelo echar y así en las esquinas más. Aquí sí que lo estamos mojando, pero al principio en bruma para no pasarnos. Quizá aquí donde está el triángulo un poco más y ahí un poco más. Así, ¿veis? Porque quiero que se me mueva más esto que esto. Quiero más luz aquí, entonces esto se me va a mover más. Vale, ahora vamos a dejar secar la bruma y vamos a hacer el huevo de pato. Este lo tenía de azul, lo voy a limpiar y vamos a echar el huevo de pato que ya os digo, bueno, huevo de cisne, yo le digo huevo de pato para que os entendáis, pero realmente no es un verde huevo de pato, ¿vale? Llevas agitarla bastante. Otra cosa, cuando veis que os va quedando poco, en vez de hacer un montón, yo ya anoche me hice un poquito, le podéis añadir un poquito de pigmento y un poquito de agua, porque si veis que os falta muy poquito para terminar el mueble, haceros más pintura. Con este lote ya te digo, tenéis muy poco, a ver, para mucho, perdona. Os voy a enseñar los colores, ¡ay! ¿Cómo son? ¿Vale? Con el marrón de abajo. Con una capa solo una capa. Y haciéndolos con bastante agua, lo he pintado con esta. Os lo voy a enseñar ahora bien en la cámara. Y luego le daremos otra mano y para que veáis qué colores más bonitos, que también los podéis utilizar de otra manera. Echarle creatividad. Huevo de cisne, el azul petróleo y bueno, los nombres están en francés, y el marroncito de abajo. Aquí lo veis que se ha quedado más marrón, ¿vale? Porque ese sí lo eché más espeso, no me quedaba del otro más clarito. ¿Lo veis? Y esto se lo lleva en una mano. Y con la misma y bastante aclarada, porque los he pintado con aguada. Con 2 manos, que lo que se suele dar a una pintura normal. Son las 11, dice mi ordenador. ¿Lo veis? ¿Qué colores más bonitos? Espero que los veáis. Mirad, estos sí que cambian de luz. Bueno, no lo podéis observar, vale. No es que con la luz se vea más claro y con la sombra, no. Sí que los observo por la noche y sí que han cambiado no de luz, de matiz, ¿vale? No confundáis ver un mueble a la sombra y a la luz, ¿vale? Sino el matiz. Ya os digo, mi cómoda era espectacular, la rosa, se veía un agranatado precioso. Esa colección, cuando pintéis algo con ese rosa y el rosa cálido grisáceo, espectacular cuando se ve por la noche. O sea, sí se ve un cambio de tonalidad. Bueno, pues esos son los 3 colores. Bueno, pues ya se ha secado el vinagre, se seca enseguida, se evapora enseguida, ya sabéis que el vinagre se evapora enseguida. Y vamos a darle, ahora nos toca una azul. Lo vamos a agitar bien, ¿vale? Está bastante aguado, pero ya os dije que bastante concentrado el color. Y le vamos a echar. ¿Cómo lo vamos a dar este? Mirad, yo las muñequillas lo que hice es meterlas en un cubo caliente con agua, jabón no, por si se queda espuma dentro. Las lavé, las dejé un poco al lado de la estufa, aún están húmedas, pero están limpias. ¿Vale? Bueno, esto es que lo he mojado ahora. Bueno, ahora, fijaros, le hemos dado la bruma a partir de la 4ª capa. Si vais a dar 4 capas, pues a partir de la 2ª. ¿Vale? Se ha secado, voy a empaparlo, lo voy a escurrir. Bien, mira, si no cae agua, lo voy a empapar más. Porque eso es que no me ha absorbido pintura dentro todavía. Vale, lo voy a escurrir. Mirad, con el tiempo veréis que la muñequilla se os va aplastando. Por eso dije que podéis hacer unas más flojas. Bueno, como esto es tela de lino, ahora voy a acercar la cámara y os voy a enseñar lo que vamos a hacer. Primero le vamos a pasar, recordad que no es pintar, es posar la pintura. ¿Vale? Le vamos a pasar así. Recordad aquí soltar. ¿Vale? No os paréis en medio. Soltar. 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 Y en estos lados pues le damos así. En la esquina. A ver, que los cajones se le han soltado las tablillas. Vale. Lo vamos a hacer solo arrastrando así, donde veáis que no, lo podéis arrastrar más. Mirad ahí, y no hay que ver cortes. Y ahora os voy a enseñar lo que vamos a hacer.
con este mismo trapo, ¿vale? Bueno, voy a acercar la cámara. Golpeáis aquí. Y os voy a enseñar. Como esto tiene una textura muy bonita, por eso os dije que podéis utilizar cualquier trapo, pero si tiene algo de texturita como el lino, mejor. Bueno, quería mostraros algo, que no sé si se puede observar en los planos largos, ¿vale? Mirad, vais a observar aquí como manchitas, ¿vale? Eso no ha sido el vinagre. A ver si puedo acercarlo más. Esto, ¿lo veis? Eso no ha sido el vinagre. ¿Sabéis lo que es? Os lo he dicho al principio. Cuando he dado la primera capa yo no la he colado. Ni la he filtrado ni nada. Entonces han quedado esos granulitos que quedan con cualquier pintura. Por eso se le suele pasar entre capa y capa una lija. Yo si lo hago en estas pinturas no hago lija, hago lana de acero. Pero ¿veis? Como llevo las manos. Todos estos puntitos son como pues lo que solemos lijar en las pinturas. Los he dejado adrede, a propósito. Entonces ese efecto que hace ya estaba antes del vinagre es, aquí lleva como una partícula de pigmento de la base que le he dado, puede ser también de la cal, del blanco de España, ¿lo veis? Y al ir pasándole las veladuras ha ido saltando ya os digo que son pequeñitos detalles, ha ido saltando la veladura y ha dejado, ¿lo veis? Esas manchitas que me ha dejado también por abajo, ¿lo veis? Vale, el vinagre se lo hemos dado en bruma, por lo cual no es el vinagre. ¿Veis? Ahí podéis ver, aquí a esta zona también, pero la verdad es que se han quedado súper bien pegados, ¿vale? Si ahora yo le paso una lija, sí los quitaría, pero es que eso ha dejado un efecto muy bonito, por eso hay veces que es mejor darla así un poco más brusca, bueno, brusca, sin filtrar, ¿lo veis? Eso no es el vinagre. Lo que pasa es que con la cámara, si me acerco más, no me deja enfocar, ¿vale? Esos son como, pues eso, lo que deja siempre la primera capa de este tipo de pinturas, con las pinturas de a la tiza, a la arcilla y todo, suele pasar también, se le suele pasar una lana de acero, pero yo no lo he hecho, porque se supone que entonces no tenían las lijas que tenemos, ni la lana de acero ultra fina que tenemos. Le he pasado un trapo de lino, como visteis, para quitarlo más gordo, pero sin apretar, dejando esas cositas. Y dan un efecto precioso. Y no saltan, ¿eh? No saltan. Bueno, pues ya hemos dado la otra capa y ahora toca decidir. Si lo vamos a querer que tire más al huevo de cisne, que lo tenemos por aquí, por ahí, o al azul, ¿vale? Yo me he decidido más por el azul, ¿vale? Ahí se ve muy oscuro porque ahora tengo que añadir agua. También tenemos este otro. Tenéis que decidir que vire más al azul. Yo le voy a hacer que vire más al azul. ¿Pero cómo lo voy a hacer? A ver, le voy a añadir un poquito de agua. Me he subido el vinagre. Esperaros. Aquí está. Un poquito de vinagre. En vez de unas gotitas, como siempre os digo, como aquí voy a quitar la mitad, voy a añadirle, a ver que lo veáis. Ya está. Que quedaba muy poquito, ¿vale? Sin pasarse, porque recordad que el vinagre es un diluyente, ¿vale? Aunque las primeras capas las dejamos secar bastante. Ir probando, coger una tabla. Vale, ahora le voy a añadir aquí un poquito más de agua. Voy a poner aquí. Esta es agua con vinagre, ¿vale? Pero le voy a añadir un poquito más. Por eso le he añadido poco vinagre. Vale. Ahora le vamos a añadir más emulsión, ¿vale? Porque esta ya va a ser de las últimas capas. Vamos a añadir más emulsión. Mirad, voy a coger una pizquina así. Creo que voy a coger otra pizquina más, ¿vale? Porque estas ya quiero que me vayan protegiendo, porque luego la cera os explicaré que no la tenéis que dar directa y por qué. Y qué es lo que hace la cera, si queremos conservar el tono. Vamos a batir bien, ya os he dicho que si no un batidor de estos de varillas bate bien. Aquí tenemos, la dejé en agua anoche, por eso aquí le he añadido más vinagre y agua, porque le voy a echar muy poquito aquí. Si no, si lo hacéis directa no os paséis. Vale, ¿veis? La voy a mojar aquí.
y la voy a escurrir, como ya sabéis. Esta al quedarse anoche pues ha quedado más oscura, se ha ido integrando el pigmento y se me ha quedado la tela más oscura. Entonces vamos a ir muy despacito. Vamos a limpiar aquí ya. Bueno, a mí es que me encanta pringarme, es que no sabía cómo decirlos. Vale, y aquí vamos a ir con mucho cuidado, ¿vale? Vamos a descargarla muy bien en un papel, procurando siempre no perder la textura del lino, ¿vale? Si no lleváis un trapo de lino, pues nada. Pero procurad no perderla siempre. Vamos a ir retirando y vamos a hacer así, pasadas así. A ver, lo que voy a hacer es, como antes, sacar los cajones ya, que ahí me hace un saltito, como siempre, así. Si sacáis aquí. ¿Vale? Mirad, ¿por qué lo estoy dando con vinagre? A ver, el vinagre lo que me hace es despertar. Ya llevar bastante vinagre y dándoselo con cuidado, me está despertando los pigmentos que he dado al principio. Incluso se os levantará algún trocito de la madera, tranquilos, más bonito. ¿Vale? Así, así y así. ¿Vale? Y lo que me está haciendo el echarle más emulsión, ¿vale? Me está protegiendo ya la pieza, me la está nutriendo, está dándole más vida a las partículas de color, así, así. Bueno, pues vamos a dar. Yo voy a dárselo y ahora esta se va a dar, mira, azul, la vamos a ir mojando cada 2 o 3 pasadas, la vamos a escurrir bastante bien. Ay. Veréis que cuando lleva emulsión no la podéis escurrir tanto, ¿vale? Mira, ya se ha roto. Causa linos viejos. Vale, ahora vamos a hacer así, para que quede por todo igual. ¿Vale? Así, así. Vale, ya veréis lo chulo, lo último. Vale, vamos a hacer así, recordad. Aquí, por ejemplo, parece que se ha quedado un poco más vacío. Voy a hacer así, en este cajón. Podéis hacer así. Cuanto más seca ya podéis ir apretando más, ¿eh? No os importe esas rayas. Cuando veáis que se os ha quedado una raya así, podéis hacer así. Una cruz, aunque no se va a notar. Vale, y ahora vamos a dar otra así. ¿Veis? Por algún lado ni lo notáis que lo estoy dando, pero sí se queda. No os preocupéis que sí se queda. Ya lo habéis visto. Vale. Voy a hacer así toda la cómoda. Aquí en los cajones no los pinté de marrón, pero le estoy dando cada vez que voy con lo que quedan los bordes. Ya me viste y le estoy dando. ¿Qué vamos a hacer también? Como ahora ya está seca, lo voy a hacer por toda la cómoda, pero os digo, vamos a dejar la textura del lino. Aquí sí que aunque esté seca no golpeéis mucho porque sacaréis el marrón de abajo. Una cosa muy importante. Yo esta colección la estoy utilizando así. Os he enseñado los palitos de los que los podéis utilizar a lo que queráis. La de Petit Trianon, la primera, yo hice una tabla así, con los colores del Petit Trianon. Espectacular, ¿vale? Yo os doy ideas de cómo lo podéis utilizar, pero aquí lleváis colores y podéis hacer lo que queráis. Yo os voy a ir enseñando más técnicas, no solo de Legacy Paint, ya te digo que tengo pendiente la resina. Bueno, pues ya le hemos dado más azul. Sigue viéndose el verde. Os voy a dar a ver dónde está. Siempre estoy buscando las cosas. Mirad, como lo hemos hecho con vinagre, según la cantidad, porque en todos los lotes vais a llevar todas instrucciones, cantidades aproximadas, pero yo digo que juguéis, ¿vale? Si os va a quedar así como marquitas, simplemente le vamos a pasar un... Ya está todo sedoso, lo que dije, es que no hace falta ni que lo mire a contraluz, ya lo veo. Ya lo ve, le vamos a pasar un trapito, ¿vale? Donde le hemos dado... Lo he hecho más oscuro, oscurecerlo un pelín más de lo que queráis, que eso os quede, ¿vale? Me refiero con la muñequilla, si tenéis que pasar 2 o 3 veces, pues paséis 2 o 3 veces, ¿vale? Vamos a darle bien para quitar, y si no frotáis un poquito no pasa nada, ¿vale? Aparte el juego ya se nota que se está protegiendo solo, aunque luego os diré cómo vamos a dar la cera. Los puntitos ahora no se notan, lo que os decía, pero han dejado esas manchitas que al pasar la muñequilla alrededor no entra
entonces algunos puntitos se os irán, otros no. Ahora, como lo hemos hecho con vinagre, seguramente saltan, pero ha dejado esas manchitas tan naturales. Lo vamos, ya veréis. Oye, perdonad. Ya sabéis, oscurecerlo un poco más. Bueno, ahora vamos a echarle nuestra brunita, siempre. Nada más, ¿eh? Y nos vamos con el sobre de arriba. Y vamos a guardar el polvo. Estaros muy pendientes, insisto, aunque me digáis pesado. Vamos a darle un poco más aquí. Así. Vamos a ver. ¡Oh! Me ha quedado el ojo. Insisto, yo estoy utilizando esta colección para esto, pero la podéis utilizar cualquier colección. Yo lo que voy a ir es enseñándoos técnicas, aparte de otros tutoriales de otra cosa, técnicas, ¿vale? Recordad que esto lo podéis hacer también con una pintura a la tiza, pero el acabado no es el mismo ni muchísimo menos, ¿vale? O pintura a la arcilla, o bueno, cualquier pintura que queráis, pero recordad que los pigmentos puros tienen algo que cuando se mezclan con un componente acrílico, vinilo, ya ahí se acaba la historia. Vamos a ir con la tapa, ya veréis qué pasada. Quedaros. Si no te has suscrito, suscríbete. Dedito, y al lado del dedito está la estrellita, ¿recordáis mi estrellita? Creo que está la estrellita y no recuerdo qué pone al lado, porque se lo lleva mi hija. Si durante los 7 días solo aparece en versión móvil, le dais a esa estrellita, nos hacéis la manita y la estrellita. Si os ha gustado, nos hacéis un favor y a que YouTube nos recomiende más. Y cuanto más crezca esta comunidad, pues más tiempo mío os podré ofrecer gratuito para enseñaros cosas, ¿vale? Bueno, pues voy a bajar la cómoda, a ver si puedo yo sola, que en este momento no está mi hija en casa, y vamos a verlo. Bueno, pues veis cómo se ha quedado, cómo lleva la ceniza. Le eché un poco del marrón base, os explico. Lo que me ha hecho es la lejía, la ceniza. Yo la hice con agua tibia y así, pero si la hervís un poco y la filtráis y la dejáis un día, más fuerte es, ¿vale? Pues una lejía suave. Antes, la lejía tiene un montón de trucos. Con la lejía se quitan manchas de la madera, con la lejía, perdonad, con la ceniza. Bueno, no sabéis todo lo que se puede hacer con la ceniza, no tenéis ni idea. Entonces, me lo ha limpiado muy bien. Voy a procurar que este polvo no caiga al suelo, porque lo quiero recoger. ¿Lo veis? Me lo ha limpiado fenomenal por dentro, porque yo lo que quiero aquí es una madera vieja. Una madera que tenga años. ¿Vale? Entonces, una madera que tenga años, necesito, pues eso, hacerla con un método tradicional. Vale. Vamos a ir recogiendo este polvito. Yo os diré luego para qué. Este polvo es oro puro. A ver, que no se me caiga. Si nos cae algo abajo, no os preocupéis, ¿eh? Si se nos mancha un poco de este polvo. Y ahora veréis el porqué. Bueno, vamos a recoger todo el polvito que podamos. Tampoco necesitamos una barbaridad, pero vamos a ir recogiendo. Muy bien. Mirad, en algunos sitios donde he frotado más se ve la madera de abajo, no me importa. Las manchas, que os dije, eso es oro puro. Mirad las manchas. Bueno, si tenéis alergia al polvo, poneros una mascarilla, tener la aspiradora cerca. ¿Habéis visto? ¡Qué maravilla! Esas manchas, ese trozo de madera que se ve por ahí. Ahora vamos a limpiar un poco más, ¿vale? Ahora ya le hemos quitado el polvo. Voy a coger un trapo nuevo. La tenéis que frotar más, ¿eh? Bueno, si la queréis en el paso que yo está, ya la podéis sellar. Pero esperaros a sellarla, que yo os diré cómo hay que sellarla, porque la cera, con la cera mineral que va en este lote, que es una maravilla, ¿vale? Pero la vamos a sellar porque no quiero perder ciertos matices.
Entonces, la vamos a sellar cuando sellemos el mueble. Mirad qué madera más bonita. Las manchas estas que me salieron se han quedado ahí marcadas como más blancas, aunque le pase, esas sí van a quedar blancas. Ahí un poquito de madera. Un sobre desgastado de manera muy natural. Mira, esta es la otra mancha. A ver, porque no lo sé, porque estoy con la luz de la ventana. Aquí se va a notar más el canto de la madera, pero es que ahora lo tenemos que envejecer y patinar. Envejecer un poquito más, ¿vale? ¿Qué os parece este sobre? A mí me encanta. Recrea mucho un sobre muy antiguo. La ceniza, como es lejía, blanquea un poco, pero tampoco mucho. Bueno, pues ahora vamos a preparar lo que vamos a hacerle. Bueno, ahora mirad, he echado aquí. Esto es cosecha propia, probando y probando. Ya os digo que luego podéis probar y probar, eso es lo interesante, que saquéis vuestras propias recetas. Un poco de base con agua bien caliente. Le vamos a echar también un poquito de ceniza, esta vez mucha, no mucha para que no nos quede muy polvoriento, pero sí grisado. Mirad, según de qué madera esté hecha la ceniza, os puede quedar más clara o más oscura. Esta está hecha de encina y de pino, ¿vale? No vale la ceniza de carbón, ni la de cigarro, ni la de quemar papeles. Por eso os echaré ceniza. Vale, ahora vamos a echar un poquito, como no, de emulsión. Yo quiero que una base protegida, pero que no me intensifique el tono que ya tiene. La agitamos. Y ahora vamos a coger nuestra cera mineral mate. ¿Vale? Vamos a coger, a ver, mira, vamos a coger con esto y vamos a echar muy poca. ¿Vale? Le va a costar deshacerse y ahora vamos a echar un poco de vinagre. Se trata de abrir el poro para que la cera penetre y la emulsión, pero sin que me deje una superficie brillante, aunque esta cera no la deja brillante, pero que no me intensifique más el color. Y que quede mate pero protegida, por eso lleva las ceras, y el blanco de España y la ceniza es para que penetren y el vinagre para ayudarle a penetrar. ¿Vale? Vamos a hacer una pasta. Notaréis que hierve un poco. Podéis dar mi cera mate, también. Pero yo le voy a dar primero esto a muñequilla. Estoy agua bien caliente, ¿vale? Mirad, ha quedado espumosa. Bien caliente, ¿por qué? Para que disolver primero la cera. Luego os explicaré cómo se da esta cera y cómo la vamos a dar en este mueble. Mirad, ahí me ha caído, no me importa, porque le voy a pasar a muñequilla o con un trapo. Le voy a pasar con estopa. Al principio vais a ver como que se va el color, pero no se va a ir. Vale, voy a mojarlo. Lo podéis dejar reposar si queréis, pero como lo he batido bien, voy a mojarlo. Vale, lo voy a pasar así. Yo estoy cogiendo muñequilla, pero sin liar, ¿vale? No hay problema. Lo estoy protegiendo y agrisando un poco más, aclarándolo un poco más. Ahora cuando se seque veréis qué bonito. Lo escurrimos un poco, No lo echéis. Mirad, todo lo que se pinte a muñequilla, a mano, con los dedos, con trapo, con estopa, es especial. Siempre en dirección de la veta, donde os hayáis dejado algún trozo, le repasáis. No apretéis, sin apretar. Y ahora os voy a enseñar qué le vamos a hacer al borde, ¿vale?
Un poco como hacíamos con la muñequilla, ¿vale? Vale, ahora tengo el micro para que me oigáis bien. Si en algunas tomas no me oís bien, disculpad, de verdad, porque lo tengo que tener más alejado. Vale, si ya el poco polvillo que ha quedado, aunque se lo hemos quitado, vale. Ahora, truquito. Voy a enfocaros y truquito. Bueno, mirad, ¿veis esto? Vale, pues yo lo quiero envejecer un poco. Me voy a echar ceniza aquí. Como está húmedo, le voy a ir pasando para que se me quede. Tenéis que procurar que se os quede metido un poco en los bordes, ¿vale? Luego le daremos más cosas, pero si no, pues mojáis bien, ¿vale? Aplastamos, ponemos ceniza, la frotamos bien, así, ¿veis? Y la vais metiendo ahí, así un poquito. Luego lo limpiaremos muy poco, pero ya se nos queda ahí, aunque le vamos a dar más cosas, ¿vale? Pero ya la capa de aquí es lo que quiero sellar, ¿vale? Muy importante para mí la capa sellar, aunque le hemos quitado todo el polvo. Mirad, podéis hacer así y la ceniza se pegará. Lo vais moviendo por todo el sobre, ¿vale? Vamos con otra capa. Esta vez diferente. A ver, primero os explico. Me he comprado este que dice que es de aceite, porque yo siempre utilizaba estos de agua. Y algunas veces cuando les echaba emulsión o algo se me atascaban y ya no los podía arreglar. Vamos a ver si estos son diferentes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí tengo mi mezcla, parece un café con leche para bebérselo, de café con leche de abajo. Y le he añadido mezcla pero con base, el café con leche, agua bien caliente y una pizca de alumbre. Una pizca sería una pizca, sin pasar que la alumbre reseca así, una cosita así. Mirad, la puntita de un palito. Para esta cantidad que ahora vamos a disolver, ¿vale? Si no tenéis alumbre, no hay problema. Podéis utilizar sal fina. Lo que tenéis que hacer es disolverla antes en un poco de agua caliente y dejarla un buen rato, ¿vale? Si no tenéis alumbre. En los muebles gustavianos, que como este, rurales, están los palaciegos y los rurales, la base el final solía ser bastante pétreo, no polvoroso. Da la sensación, pero es más pétreo que polvoroso. Que polvoroso se está haciendo mucho, pero es más pétreo que polvoroso. La emulsión al principio nunca en ningún mueble. Y bueno, depende también algunos efectos, pero la mayoría de veces no. Y al final tampoco, en medio sí, porque me ha ido fijando las capas. Mirad, yo toco y no me mancho. Le ha dado una sedosidad que es, bueno, que no la tenía ni antes de lijarlo, que tenía un barniz. Tenía pues eso, un brillo que tocaba así resbaladizo, pero no. Entonces sí es muy importante, pero al final, ¿no veis? Mancha cuanto apenas, pero ahora lo vamos a solucionar, pero no mancha una barbaridad. Vale, bueno, pues ahora vamos a filtrar esta, si la queréis filtrar. Yo la voy a filtrar, ¡ay! Se me cae. Más por la botella. Yo la he comprado de estas que ponen para aceite. Yo las veo iguales, pero bueno. Lo voy a hacer aquí abajo, ¿vale? Y lo vemos. Aquí lo tenemos. Ya le vamos a añadir un chorrito de vinagre. Con el filtro, ¿vale? Ahí. Un chorrito pequeño, sin pasarse. Y ahora tengo aquí agua muy caliente. Aquí sí va a ir muy caliente. Ahí. Muy bien. ¿Veis? En el filtro se ha quedado más lo de la base. Ya os digo que lleva... Bueno, se puede haber quedado restos de sal, de mineral de alumbre. Vale, lo vamos a quitar. Ahí. ¿Café con leche? ¿Alguien le apetece tomarse un café con leche conmigo? ¿No? Pues dale a la estrellita.
el me gusta, el suscríbete, que si no mi hija luego me pela, por favor. Bueno, ya le vamos a dar brumas, muy ligeras. Vamos a ir dejando secar entre una y otra. Lo que queremos es matar este exceso de azul, que se vea, pero más... como si quisiéramos sacar un poco lo de abajo, por eso le he echado también el vinagre. Y el no echarle emulsión, os lo he dicho antes, pero todos los componentes que lleva mi base, más los pigmentos, más el alumbre, nos dejará una base más seca, más pétrea, ¿vale? Y luego veremos, os diré cómo se fija, con mi cera. Por cierto, nos habíamos quedado en el sobre, ¿vale? Le he echado mi cera, pero quiero explicaros más bien cómo se echa, ¿vale? Y ha quedado espectacular, aunque le faltan algunas cosillas. Vale, pues vamos a echarle las brumas. Agitamos, esperemos que no se me atasque la pistola. Ay, qué susto. Te sale para todos los lados. Bueno. Ay, que parece que se está atascando. Ay, ah no, hay que apretarle, ¿vale? Parece ser que como es de aceite llevará algo para desatascarla. Siempre más en el centro un poquito, ¿vale? No importa que esté así de mojado, no os preocupéis. Estamos matando un poco ese chillotero del azul. Y ahora vamos a esperar que se seque. ¿Por qué lo damos en bruma? Pues si lo diéramos en trapo, moveríamos mucho la pintura. Lo podríamos dar como una veladura, si queréis, a muñequilla. A mí me gusta más así. Y ahora, uy, a veces sale a chorro, esperaros a ver. Menos mal que hay el chorro para abajo, Vamos a ver. Si es que esto... Ahora me sale a chorro. Bueno, menos mal que he terminado. Ahora la arreglaré. Bueno, ahora vamos a dejar así, que se seque. Y según se quede, mirad, si veis chorrimiones, también podéis hacer, mira, así con polvo. Movéis un poco el lino. Esto es lino, Este es el lino con el que limpié el polvo de arriba. O sea que no hace falta expulsarlo, ¿vale? Si veis churrimiones, voy a ver si arreglo que no tire esto así. A ver. Bueno, vamos a ver. Le he quitado la tapa, ya os digo, esta es de aceite. Podéis probar la de agua, pero a mí las de agua se me atascan. Bueno, pues nada, vamos a dejar que se seque mientras yo reviso esta pistola. Pues ahora vamos a mirar, se ha quedado un polvillo que si os fijáis, si alguna vez tenéis la oportunidad de ver un mueble gustaviano perfectamente, veréis como una especie de como polvillo que sale, pues esto lo está creando. Ahora vamos a dar otra brumita un poco más aquí abajo, que es donde creo que me he quedado así, ¿vale? Ya está. Y vamos a darle, ya arreglar la pistola, cuando se os atasque la quitáis, la vaciáis en frío, esta parte, porque claro, al llevar esto, ya vamos a dar más aquí. Mirad, se atasca, ¡ay! Le apretáis, si se rompe, pues compráis otra. ¡Ah! Vale, le vamos a dar, mirad, la saco, la cojo con un trapo, hasta que esto se desatasque, y si no la metéis, si os cabe, y eso son pistolas de aceite que está todo filtrado. Bueno, aquí no sé si cabrá, pero voy a ver si cabe, ¿vale? Que se limpie, pero la verdad es que dan por saco. Tengo que comprar una de estas de aceite de metal, vale. Vamos a ir, mira, ahora hace gotitas, pero bueno, no me importa. Quizá ahí un poquito, pero más en los lados. Ahora tira poquita, a ver, ya se va desatascando. Yo para mí que es cuando pilla algún gránulo, o sea, de tener paciencia. Vamos a darle a los laterales, porque aquí vamos a preparar otra aguada, y aquí alrededor, también en los laterales, ¿vale? ¿Veis? Cuando quiere va, se ve que cuando pilla algún granulito, pues, hasta que se desatasca. O sea que, si tenéis una de esas de aceite metálica, no la he probado, pero yo creo que irá mejor. Mirad, ahora quiere ir. Ay, ahora no.
poquito ahí en medio y un poquito ahí en medio. Ya está. Ahora estos laterales, vamos a esperar que se seque y luego vamos a dar otro tipo de bruma, ¿vale? Vamos a ver si esta me gusta. Creo que le voy a dar desde lejos, desde muy lejos. Ay, si me deja. Muy poquito en el centro, ¿lo veis? ¡Madre mía! No, God, please. ¡Ey! No, no, ¡Yo te maldigo! no. ¡Ah! Vale, perfecto. ¡Ah! Vale. Y ahora esta, que es la que teníamos con vinagre, le voy a añadir un poquito más de vinagre, no mucho más, un chorrito más, ¿vale? Y la vamos a dar al centro. ¿Veis? Le he dado más marrón ahí y aquí más ahí. Igual que aquí al centro. Ya más por la parte de arriba. Vale. No os preocupéis que se moje tanto que la pintura no se va. La mueve, pero al llevar emulsión, por eso es importante, las capas de intermedia está súper protegido el molde. Entonces vamos a darle aquí, mirad aquí que se ha quedado muy azul. En el centro de los cajones. O sea, los trapos son importantes, ¿eh? Son muy importantes por el tema de la textura. ¿Veis? Por el tema de la textura. Podéis hacerlo a muñequilla, pero buscar siempre, por ejemplo, un trozo que tenga textura. Y vamos a ver si podemos. Pues parece ser que no. La metemos otra vez aquí. Vamos a darle un chuflito. Madre mía, cómo tengo la pared con esto. No os dé miedo que se quede muy empapada, tranquilos. Bueno, si tenéis alguna pistola mejor, y si no lo podéis hacer a muñequilla, a golpecitos. Mira, aquí hay un trocito de tela. Lo podéis hacer a muñequilla, sin problema. Vale. Ahora, no sé si os acordaréis el polvo de lijado. De aquí, de aquí. Vamos a coger el mismo trapo que limpiamos con polvo. Lo voy a mojar. Lo voy a empapar aquí un poquito. Le voy a más agua para que coja humedad el trapo. Lo voy a meter en este polvito. A ver si puedo meterlo bien. Vale. Bueno, es como clarito. ¿Lo notáis? Vale. Lo vamos a poner por aquí. Por el centro, ¿vale? Sin miedo a que se os queden estas marcas. Así es como se trabajaba, no había ni estas pistolas ni nada, se hacía a mano, que luego vamos a pasar una vinagreta a mano. Mira, este es el polvo de arriba, ¿lo veis? Vamos a ir dentro de los cajones, ¿vale? Aunque luego le vamos a pasar otra aguada, pero de otra manera. Bueno, seguimos, chicos, ¿lo veis? Ya está más, ya no está tan azul. Ahora vamos a pasar un paño, porque a veces el vinagre o el alumbre que le hemos echado o la sal hace emerger como microcristales de la fórmula que lleva cal, ¿vale? Entonces lo vamos a limpiar un poquito, donde veamos que hay que frotar un poco sin miedo, con un paño de lino y dejar la superficie sedosa, ¿vale? Entonces lo vamos a limpiar. No os preocupéis donde hayáis visto chorrimiones, gotas, esperaros que se seque. Donde esté algo húmedo, ¿vale? Como por abajo que lo veo algo húmedo, no le voy a dar, ¿vale? Vamos a dar así, donde veamos que se note así, como aquí, no sé si lo estáis viendo en cámara, encima del triángulo, se notan como manchas, y eso es el alumbre, el vinagre que está sacando microcristales de todos los minerales, como os he dicho, fuera, ¿vale? Y ahora vamos a probar. Bueno, la pistola parece que la he ido arreglando con un alfiler. Le voy pinchando, no sé dónde está el alfiler, y esto es solo base. Base con vinagre y un poco de alumbre. Mirad, al principio se os va a quedar como
como que se os separa arriba mucha espuma y abajo blanco y en medio como agua, ¿vale? El agua, ¿vale? Entonces tenéis que o moverlo con un palito y dejarla reposar, ¿vale? Conforme le echéis a la mezcla con agua, el vinagre y el alumbre, tenéis que dejarla como que se separa, como hace una emulsión y se queda el jabón arriba, digamos que, bueno, por explicarlo de alguna manera, la espuma arriba. Bien, entonces hay que dejarla reposar, agitarla y hay que dejarla reposar bastante. Vamos a ver la pistola. Ahora solo vamos a dar con esto al centro de los cajones. Vamos a ver si quiere disparar. Pues no quiere. Esto ya es. Espera que me voy a poner una alfiler. Mira, se puede utilizar esta, ¿vale? Las normales, como las de los limpiacristales, pero claro, yo quiero echarla más difuminada. También antiguamente se hacía con los dedos o con muñequilla. Vamos a pincharle un poquito. También le he pinchado antes abajo. La mar... No quiero decir tacos, que estamos en antena. ¡Ay! Bueno, pues vamos a irnos a la otra. Voy a vaciar esta, me voy a alejar bastante, ¿vale? Voy a ver que esto es agua y vinagre, lo voy a echar aquí, al centro, que es donde queremos más claridad, ¿vale? Para darle un poco de volumen a la pieza. Bueno, pues no va mal, no intentéis con la otra, porque os vais a morir. Lo que pasa es que esta a mí me gusta más un velo, pero bueno, parece ser que esta no. Y ahora los laterales, en el centro. Vamos a esperar que se seque y le vamos a dar otras dos también, ¿vale? Vale, muy bien. También vamos a poder darle ahora, como lo hemos hecho con esta pistola, le va a dar una bruma de agua y vinagre en el centro. ¿Vale? Y ahora le voy a echar esta un poquito más. Bueno, la verdad es que esta es pequeñita, no hecha como los limpiacristales, la he hecha bastante difuminada. Así que vosotros probad. Perfecto. Bueno, pues ahora nos vamos a esperar que se seque. Si luego necesita más marrón al lado, le daremos también. No sé dónde la he dejado. La del marrón. Y vamos a esperar un poco que se seque. Voy a echarle ahora otra vez encima del vinagre un poco de blanco, que me lo coja. Sobre todo aquí en los triangulitos y en el centro de los cajones. Y luego, pues, si veo que aquí me ha faltado marrón, esto se va viendo, ¿vale? Esto tenéis que ir viéndolo vosotros, ¿vale? Poco a poco cómo va quedando, ¿vale? Pues nada, vamos a esperar ahora que se seque, a ver si necesita otra más de aquí, otra de marrón, y iré cambiando la pistolita. Nada, esta, olvidaros porque da más guerra que otra cosa. Bueno, pues ahora que ya tenemos esto más claro y esto más oscuro, aún faltan algunos pasos. Ahora ya tenemos todas las pieles. Ahora viene darle luz, forma, tiempo, ¿vale? Ahora viene darle su toque de años. Bueno, lo he acercado porque quiero que estéis bien atentos. Voy a ver si tengo aquí los destornilladores. Esto que estamos haciendo, este mueble, gustavianos están los más rurales y los más palaciegos. Este es más rural, ya os lo iré explicando por qué y los pomos y tal. Vale, bueno, ahora vamos a pasar la lana de acero. No se elija, esta 00000. Solamente la vamos a estar pasando, ¿vale? Vamos a marcar bien hasta que salga el marroncito. Mirad, no estoy lijando, esto lo que está haciendo es como pule. Ya sabéis que cuando pulir es de bastar realmente, ¿vale? Entonces vamos haciendo así. Aquí si vemos algún cantoncito a la hora de cerrar por la pintura, pues sí le podemos dar más fuerte, si vemos aquí por ejemplo, ¿vale? Pero lo que queremos es sacar el marroncito, o ese color ceniza, marrón. Una cosa, si empezáis a ver ya marrón demasiado oscuro, marrón madera, paráis. ¿Lo veis? Eso lo vamos a hacer en todas las aristas del mueble. Y aquí también. ¿Vale? Aquí también.
donde tengáis que apretar un poco, apretáis, pero no cojáis lija. Y coger lana 000. Y si no, pues un trapito con un poquito de vinagre. ¿Vale? Se trata de ir así. ¿Veis? Todo las aristas. Aquí, aquí, en esta arista de dentro también. No sé si podéis ver esa sutil sombra. Ahí. No sé si podéis ver esa sutil sombra que no está en el resto. Mirad, ¿veis? Es muy sutil, pero se nota. Mirad esta zona. Voy a subiros a la de arriba y veis. Mirad la zona que os he marcado. Vámonos a la de arriba. Allí sí, porque es más oscuro por el lado. Pero mirad, si nos quedamos aquí. Si nos quedamos aquí, pero nos vamos para abajo, ¿veis? Ya esa pequeña sombra que se nota en los bordes, que no es un lijado, sino que está saliendo ese crema de abajo, ¿eh? Aquí lo podéis ver, eso es. Pues ya va tomando forma, habéis visto en el lijado, en algunos lados me he pasado, pero no del todo, ¿veis? Y si os pasáis un poquito, le dais cera con ceniza. Bueno, vamos al siguiente paso. Esta es mi cera mineral. Os la expliqué por encima en el tutorial anterior, en la masterclass anterior. Vale, esta os voy a explicar un poco. No es la típica cera que encontramos, que está hecha a base de seguramente ceras puras, aceites buenos, pero lleva mucha parafina. Suele ser muy grasa. Vale, esto es una receta de cera mineral. Vale, que he metido el pincelito. Cera mineral, está compuesta de ceras vegetales, cera de abeja, que no es vegetal, pero bueno, le dicen vegetal y yo en las etiquetas he puesto vegetal para que la gente carna uva lleva ceras de alta calidad, emulsionantes y llevan minerales. Entonces esta cera no es pasarla con el trapo, puedes pasar con el trapo pero despacito, en cuanto empiece a pegarse te pasas al otro lado. Es una cera mate, si luego le dais brillo, saldrá brillo como en todas las ceras, pero no tanto. Pero la mayoría de las ceras, si las das, ya de por sí empiezan a brillar. Esta no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger un pincel, yo voy a coger un pincel suave, la vamos a dar muy suave. Porque como os explicaba, os digo, este tipo de muebles, los gustavianos o suecos rurales, eran de casas rurales, son los más buscados, los que están más hoy de moda. Pero son de los que menos hay, porque los palaciegos se conservan en los palacios, pero los rurales no. Entonces, las reproducciones, yo me he rastreado todo el mercado, la mayoría las hacen en Inglaterra, en Holanda y en Francia. Son casas de muy alto copete, llamaríamos aquí en España, hacen unas reproducciones muy fidedignas. Pero no es por echarme flores, pero siguen haciendo lo mismo, capas de pintura muy gruesas, lo veis en Pinterest, y lijones, eso no es. Entonces un ojo educado, como os decía yo, un decorador educado lo sabe distinguir. ¿Qué otra cosa tenemos de maravilloso en España? Los muebles historicistas que tenemos. Si os fijáis, desde el principio del canal, todos los muebles que he hecho son historicistas, que en España está repleto. Y los contenedores están llenos. El Wallapop está lleno. Entonces, porque como os he dicho siempre, España, sobre todo Comunidad Valenciana, Cataluña, Cuenca y Alicante, sí, pero la Comunidad Valenciana son grandes ebanistas desde siglos ya. Estaba lleno de tallercillos. Entonces, cada mueble, como chuparon tanto por el francés, se lleva siempre los hacía igual. El gustaviano siempre los hacía igual. Nosotros tenemos aquí el castellano. Muy puro, muy regio, muy reyes católicos, muy regio, como Isabel la Católica. Entonces, ¿qué tenemos aquí lo bueno en España? Que como chupamos de tanto, creamos nuestras propias líneas. Y entonces son todos muebles y todos se basan en algún estilo. Pero todavía, se siguen en la Comunidad Valenciana, tú vas a una fábrica de muebles y siguen teniendo algo de rococó, algo de gustaviano, siempre. Entonces, eso no lo tienen en el resto de Europa. El problema es que
en España no valoramos la artesanía, los que dedicáis a vender a muebles, decimos eso, pero porque no sabemos ir al público que tenemos que venderlo, ¿vale? Pero esto, si lo damos a conocer, es una joya en Europa y en el resto del mundo, es una joya. Y encima un mueble historicista pintado realmente de manera histórica, con las pinturas de Legacy Paint, no lleva capa de pintura, no podéis ver realmente un color como se daban antes, con lo cual un ojo educado eso enseguida lo ve, ¿vale? Bueno, pues por eso vamos a darle esta cera mineral. Yo me he cogido esto, coger un pincel viejo, si es plano mejor, porque esta cera la vamos a dar, ahora hace frío, está un poco dura, pero no hay problema, ¿vale? Unas tandas me saldrán un poco, porque esto es todo artesano, un pelín más duras, otras un pelín, la podéis poner encima de algo caliente, un bote con agua caliente, ¿vale? Y le vamos a dar así. No os preocupéis si os queda algo blanco. Primero vamos a dar la cera y luego vamos a hacer los efectos. Veréis que he puesto ya una anilla, os explico. Los muebles rurales no solían llevar ese típico que vemos todo del gustavial, no muy labrado, no se mezclan. Esto era lo que ponían los muebles rurales. Siempre tiradores sencillos. Lo de pintarlo por dentro, vale, habréis visto en Pinterest. Fijaros muy bien cuando entréis en una página, que yo al principio me confundía muchísimo. Decía, este es de verdad, es real, es original. Y si entras, pintado, y siempre te pone circa, que es aproximada la fecha, 1700-1800, por ejemplo. ¿Vale? No quiere decir que sea de ahí. Si vais abajo, pone finales del siglo XIX, pintado tal, con técnicas tal. Yo tengo por ahí, a ver si me acuerdo un día, yo se lo doy a mi hijo, os pego los enlaces de gente que los hace clavados. Entonces, pero casi siempre utilizan pinturas de leche, y esas pinturas hay que tener mucho cuidado porque tampoco eran tan mates los muebles. Los protegían porque tenían que durar mucho. Lo de pintarlos por dentro, que se me va la olla. Realmente lo que habéis visto en Pinterest, algunos pintados quedan muy bonitos, pero realmente no se solían pintar por dentro los rurales. Y los de palacio, pero ya bien al final. Y no todos, más bien los secretero, le digo a mi hija, ¡y atiende! Cosas así, pero no era lo habitual, ¿eh? Se hacen para que queden más bonitos, pero no era lo habitual. Los rurales sí que no. Los palaciegos ya os he dicho algunos. Bueno, pues vamos con la cera. No vamos a coger mucha, mirad, y la vamos a dar despacio. Donde os quede blanco, podéis hacerle así con el pincel. Esto es un poco como hago siempre. Primero la cera transparente, aunque no la veáis, la está dando, ¿eh? Si os ponéis así a la trasluz lo veréis, ¿vale? Muy suave. Aquí en otros muebles, por ejemplo, sí que la doy así a rodaditos, pero este no. Este ya lleva un montón de protección, ¿vale? Habéis visto el pasarle la lija, también se la he pasado por algunos trozos, pero para como crear desgastes, pero sin llegar abajo, ¿veis? Esas zonas más amarillas que se ven es la lija. Bueno, pues le vamos a dar así a todo el mueble. ¿Habéis lijado bien aquí? ¿Habéis visto qué diferencia? Si os ponéis así la podéis ver. Si la veis que se os queda algún trozo blanquecino, ni caso. Eso luego se irá, eso es del mineral, ¿vale? Sabéis que las ceras normales, esta cera es una maravilla, yo estoy enamorada de esta cera, porque deja un acabado mineral, ni satinado ni brillante. Esto es que es seda pura. Bueno, ahora se pega un poco con la cera, pero es seda pura. Aquí le vamos a echar bastante. Aquí a los alrededores un poco si queréis más, porque ahora vamos a jugar un poco igual que aquí, o aquí. Vamos a jugar un poco ya a darle su tiempo, sus años, ¿vale? Ya os digo que de estos muebles hay muy poquitos, porque los rurales pues no se conservaban tanto. Y hacían un poco pues, como aquí en España, esto no vale, pues a la basura, o a la leña. ¿Vale? La vamos a dar, coger un pincel viejo, aunque esta cera se lava muy bien, ¿eh? Como no es todo cera tan grasa, lleva más minerales. Esta receta realmente la empezaron a utilizar en Francia, no recuerdo la fecha, creo que ya fue por Versalles. Sí, porque el gustaviano nace del neoclasicismo romano, porque el neoclasicismo que lo asociamos al francés se basa también un poco en el romano.
¿vale? Las columnas, pero a los gustavianos les gustaba todo muy, tanto los palaciegos, debido a la poca luz que hay allí, pues ornamentos muy sencillos, ¿ves? Luego cuando os haga las fotos veréis si notáis las pinceladas, la diferencia de darlo a muñequilla, de utilizar unas pinceladas. Mis pinturas podríamos llamarlas al temple, esto es pintar al fresco, ¿vale? Pintar al fresco es, mucha gente dice, ¿qué es eso del fresco? Si ya no es fresco, tiene muchos años, porque los pintores, Miguel Ángel, cuando pintaban al fresco alguna capilla, se iban haciendo ellos las pinturas, mezclaban los pigmentos con el aceite de linaza, ¿vale? Entonces esto diríamos que es un temple al fresco mineral, por la emulsión. Bueno, sin apretar, no tengáis miedo. Si apretáis aquí, el único que a lo mejor podéis apretar es aquí, ¿vale? Luego vamos a oscurecer un poco los pomos para darles más tiempo. Al principio veréis que se queda un poco así brillante. Donde se queda brillante es porque le hemos pasado muchas veces y le estamos puliendo porque debajo lleva, entonces le voy a volver a pasar. Eso blanco se secará y no se notará. Le voy a pasar porque como le he echado capas de vinagre, emulsión, pues ha dejado, no brillo, ha dejado así tipo seda. Entonces le volvéis a dar, porque estoy viendo aquí bastante brillo y no me gusta. Vale, eso no os preocupéis. Bueno, y si lo queréis quitar, lo quitáis, pero tened cuidado porque lleva minerales, más vale darle así con el pincel. ¿Veis? Así. Vale. Ahora también es verdad que brilla porque está recién hecha, pero no es un brillo exagerado. Es seda. Es que esto de los muebles mates, no sé, quizá porque el mate nos recuerda más al antiguo, pero realmente los muebles de alta gama no son tan mate ni mucho menos. Esta corriente que ha venido ahora de los muebles ultra mates, que tiene los días contados. Vale. ¿Veis? Ahí aunque esté algo blanco, sin preocuparse, le echáis más, se va secando y se va yendo. Y nos la dejará una superficie mate y lista para trabajar los laterales. Mirad, estáis viendo que está oscureciendo, ¿vale? No os preocupéis. Las ceras, si os habéis dado cuenta, según en qué colores, en los oscuros no lo notaréis tanto, pero si pintáis si habéis pintado con chalpay, cuando le das la cera, te oscurece, te satura el color, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esta no lo satura tanto y dándola así os lo saturará menos, ¿vale? Pero es que ahora después le vamos a hacer una cosilla, ¿vale? Pero la cera lo que hace es humedece el pigmento, da igual de qué pintura, la cera lo humedece y lo satura, ¿vale? Pero esta cera precisamente lo bonito que tiene es que con el tiempo, como lleva minerales, se va introduciendo en la madera y ya no lo saturará tanto, aunque ahora vamos a hacerle, ya os digo, una cosilla. Bueno, mirad, ¿habéis visto? Estas bolitas suelen ser, aparte de que la cera al llevar minerales y está fría, ahora las vamos a ir quitando, hacemos así, aunque las podríamos dejar y quitarlo, ¿vale? Pero lo hago para que lo veáis, no os preocupéis, las podéis dejar y luego lo quitáis sin problema. También podéis coger una pequeña brocha y sale. Vale, y esos trozos blancos los dejaremos. Mirad, es curioso, en la cámara es que no se puede ver. A ver, esperad que me he quedado por aquí. En la cámara es que no se puede ver, mira. Si yo me pongo así, veo la superficie ultra mate. Bueno, ultra mate no, mate. Si yo me pongo desde aquí, la veo más sedosa. Es como si la luz reflejara. Es muy bonito si sabes observar bien. O sea, la luz me viene de dentro. Me está viniendo desde dentro de los pigmentos. No me está viniendo desde fuera. De hecho, mira, desde aquí puedo ver el foco que tengo ahí, cómo refleja, pero la superficie es mate, no ultramate. Os he dicho ultramate, pero no, ya me he equivocado. Es mate, pero con esa sedosidad de los muebles antiguos. Bueno, vamos a dejar así de momento, que no os preocupéis, que eso blanco, si os preocupa, pues le pasáis, pero no os paséis, porque lleva mineral y lo saltáis, y armaréis ahí un chapurreo. Lo hago así, pero yo no lo voy a quitar.
¿Vale? Pues ya le damos a todo. Ahora vamos a hacer una mezclita. Blanco de España, ceniza y prau. Bueno, voy a echaros y os digo. Mirad. Si no tenéis blanco de España, por cierto, esta cera, en este lote lleva la cera, en vez de la imprimación porque no lo hemos imprimado. Y ceniza también llevaréis. Ponemos un poco, yo he puesto blanco de España, podéis poner polvo de talco, también perfectamente, ¿vale? Y ceniza, con una cantidad así. Y lo vamos a mezclar. Que quede más grisácea que blanca, ¿eh? Que quede una... Esta ceniza que yo he preparado, os echaré unas bolsitas para que no tengáis... para que no tengáis estufa en casa o lumbre, vamos a echar ceniza. Yo me he pasado, no hace falta tanto, con un culín sobra. Vamos a coger este pincel, ¿vale? Y le vamos a dar por todo. No os preocupéis, mira, eso que se ha quedado en blanco luego lo irá absorbiendo la cera, ¿vale? Vamos a hacer súper viejo. Si ponéis un papel o algo, las podéis ir recogiendo, ¿vale? Esto, la ceniza, ya os he dicho que se hacía la lejía, lleva como microcristales. Entonces al echarlo aquí, no es que me la vuelva mate, porque la ceniza no es mate, pero me está creando ya una piel antigua. Podéis poner, por ejemplo, aquí el botecito, si le echáis ahí, o un papel abajo y lo vais recogiendo y lo vais poniendo. El que se recoge siempre es el mejor que el que se echa. ¿Veis? Ahora abriré los cajones porque se ha quedado ahí todo el polvo. Y ese blancor que veis que se lo dan a pincel seco con lijadas o con pintura muy diluida, no es lo mismo que esto. ¿Vale? Si no tenéis blanco de España, aunque bueno, como aún tengo que preparar los lotes, ya os he hecho. A ver, aquí ha quedado un pelito, pero me voy a esperar a quitarlo cuando esté seca la cera. Con unas pinzas. Ha sido del pincel, procurar también que, aunque sea un pincel viejo, que no suelte ahí. También hacéis así. Vamos a los cajones y hacer así. Lo vamos a dejar, ¿eh? Mirad, si yo porque lo estáis viendo, si la tumbáis y le echáis con el pincel así, la dejáis, no mucho, que si no se va a pegar demasiado. Y luego le pasáis con un cepillo cuando esté seca, más bonita aún. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Mirad, parece ser... espera, voy a ponerle aquí y ahora os digo lo que vamos a hacer. Ya en la última capa un poco más. Si no tenéis un pincel de estos suaves, cogéis una brocha de estas de colorete, ¿vale? Es que si no lo meteréis demasiado. Vale, ahora le voy a echar más ceniza. Quiero más gris, a lo que me queda más ceniza, ¿vale? La mezclo. Muy bien. Y nos vamos a ir aquí, así. Vamos a hacer así. ¿Ves? Como la cera no es una... Si fuera una cera grasa, esto no lo hagáis, ¿eh? Una cera grasa no, porque se os pegará muchísimo y quedará espantoso. Si lo estáis haciendo con otras pinturas y no con las alegaciones, no tenéis esta cera, no hagáis esto, porque ya lo intenté yo hace tiempo, ¿eh? A ver, ¿veis? Y lleva cogiendo, no el blanco ese de pincel seco, ¿vale? El único problema es que con los polvos de talco, pues son más industriales y os puede dar un poco de brillo. Nos vamos a ir más al centro ahora. El centro lo vamos a dejar empolvado. Siempre antes de que la cera se seque, y aquí sí que pegáis.
abajo, arriba, en el centro de los cojones, golpear bastante. Y en los laterales, en el centro también. Mirad cómo lo va chupando la cera. Luego después le pasaremos un cepillito, un pincel y seguiremos jugando para hacer los oscurecimientos y os digo cómo los hago. Bueno, trucos, si encuentro el pincel roto. Aquí. Bueno, mirad, si veis que no se os pega mucho el polvo, porque ahí os he dado poca cera, hacéis así. Incluso encima de la ceniza, sin problema. Cogéis la ceniza y el blanco de España realmente no es mate, aunque vaya mezclado por las chalpain, eso es más por el yeso. Chalpain o pinturas a la tiza. Así lo vamos a dejar trabajar, ¿vale? Vamos a dejar que se seque. Y esto junto a la micera va a crear una capa mineral estupenda. Y le va a dar ese blanqueo de años que no va a ser nada artificial. Aún nos falta la tapa, ya veréis lo que hacemos. Ya os digo que en este lote llevaréis blanco de España, llevaréis ceniza, llevaréis esta cera. Vamos, son lotes fundacionales. Ya os avisaremos vuestra sorpresa, porque hemos pensado, ya sabéis, primero mejor de vosotros. Ahora veis como la cera matiza ha oscurecido. Lo veréis esto más oscuro, pero no os preocupéis que luego se queda igual. Bueno, y ahora otra mezcla. Chan, 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 chan. Con esta que me ha quedado... Ay, ¿dónde está? ¿Os acordáis lo que lijamos? ¿Que lo guardamos? Vale. Pues vamos a coger un poquito de cera. Vamos a golpear ahí un poquillo, aquí, aquí. Lo hacéis así. Esta cera da muchísimo juego y es que deja... ¿Sabéis la lástima que mi hija y yo lo decimos? Que tanto en las fotos como en los tutoriales no se aprecia realmente. Bueno, pues vamos a coger aquí, ¿qué es lo que rascamos de arriba? A ver. Se lo voy a echar ahí. Porque esto es aquí. ¡Oro puro! Nunca cuando lijéis cualquier mueble con mis pinturas tiréis ningún polvo, aunque sea mezcla. Yo lo guardo en botecitos. Bueno, más que lijar, cuando le pasamos el trapo, polvos de estos, arriba, la capa que dejamos, porque esto lleva ya como si fuera lejía en polvo. ¿Lo entendéis? Así. No me queda mucho, voy a ver si me llega aquí. Así. Esto es años y años. Encima de una cera grasa, tendríais que esperar que la cera seque y darle el punto, ¿eh? Eso es importantísimo. Si no, se os salvará un amasijo ahí, no podríais darla con el pincel. Bueno, de todas maneras, os digo y os repito, yo la estoy haciendo así, ¿vale? Para que lo veáis, pero si tumbáis el mueble, mejor. Se lo vais echando por encima, no gastáis ni la mitad y es una maravilla, si tumbáis el mueble. Y luego cuando esté seco le pasáis esta brocha o cualquier otra suave, o de estas de afeitar que no suelte pelo, nuevas que son de pelo de tejón muy suave. Bueno, ahora lo vamos a dejar así, un buen rato. Y no me queda marrón, no me queda. Os quedará más bonito si la tumbáis, ¿eh? Yo luego seguramente la tumbaré, pero bueno, para explicároslo, es que aquí donde estoy es bastante incómodo si la tumbo para poner la cámara. Ahora también, esto ya va a gusto del consumidor, ¿eh? Si queréis ponerle más ceniza, mirad el pomo, y luego antes de ponerlo los voy a oscurecer. Lo he puesto para guiarme ahora para el envejecimiento, ¿vale? Si hubiéramos puesto la ceniza encima, podéis hacerlo también, depende del color que se os quede, ¿vale? Si hubiéramos puesto la ceniza encima, se agrisaría demasiado, por eso lo he mezclado con blanco de España, poquito. Vale, yo estoy dándole más, no es tanto rato, pero como no lo he volcado, pues no puedo
¿Ves? Se está metiendo ahí y para esta zona es mucho mejor tumbado, ¿eh? Mira, en algunos talleres del siglo XVII y XVIII, para envejecer los muebles, darles tiempo, se recogía lo que fuera polvo de taller, polvo del suelo, polvo que había quedado en la mesa de la preparación de los pigmentos. Ya os digo, estoy dándole bastante porque no lo he tumbado, pero bueno, voy a parar aquí, lo voy a tumbar un poquito y lo voy a terminar. Y lo vamos a dejar un rato. La cera de por sí ya era mate sedosa. Y ahora, fijaros, le he echado la ceniza y están empezando a crear... Claro, tenéis que observar muy bien el mueble. Y esto es una reproducción fiel. Mirad, ahí lo hice casi adrede, pero no lo he dejado que se vea la madera entera, sino... Pero devastando, devastando. Nada de lijas, aquí no se meten lijas. Me veréis que siempre cuando pintemos le pasaré un trapo de lino. Cuanto más textura tenga el trapo de lino, mejor. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, voy a ver si lo tumbo y lo termino. Pues seguimos. Mirad, ya se me ha hecho una masa que hay que escurrirla, que lleve bastante cera, si no, no se quedará. También la podéis mojar un poquito en ceniza o en blanco de España, o también lo podéis hacer con una pintura si queréis, pero como a mí me gusta, porque estos son para la venta, para una colección nueva que voy a sacar en mi página web de reinterpretaciones historicistas españolas con marca España, no lo olvidéis. Aquí remarco mucho la cal de Morón, de Andalucía, el blanco de España, de Castilla-La Mancha, el aceite de oliva. Algunos minerales están de los que lleva, los extraen del norte. Los muebles son historicistas españoles. Mirad, aquí voy a darle así. No os preocupéis si se os queda un poquito grueso. Luego cuando se seque con el trapo, no a todo, no a todo. Un poquito donde vosotros veáis. Eso no os preocupéis, ¿vale? Eso que os queda, ¿vale? Voy a sacar el cajón. A ver si le pongo los pomos. Que lo veáis. Este es que tiene una tabla mal y cuesta sacarlo, la verdad. Bueno, aquí con esta ceniza se le pasa todo, Y así los cajones también deslizarán mejor. No os preocupéis si se ve... Vale, pues aquí estamos. Vamos a darle un poquito. Hacemos así también. Lo dejamos secar. Ya os he dicho que lo podéis mojar un poquito en ceniza, en blanco de España, en polvos de talco. Tenéis que hacer así una masa, mira. Me encanta hacer la guarrilla. Aquí, con las pinturas. Cochinear, que decía mi madre. ¡Ay! Siempre estás cochineando con el barro y con todo. El pico quizá que se desgasta más, pero eso no os preocupéis. Ahora, cuando terminéis, le paséis el dedo para que no se vea una línea muy gruesa. Cogéis la brocha. Cuando se seque, esta cera es durísima. Es totalmente mineral. Aquí se queda protegido contra manchas y todo. ¿Cuánto? Apenas, ¿vale? Bueno, luego si veis que os habéis pasado, esto tiene que ser... Cuanto apenas el desgaste, ¿vale? Porque ellos lo hacían con cal, con tierras, entonces el desgaste... No tengáis miedo a pasaros un poco, no tengáis miedo, que luego lo quitaremos con un trapo, frotando, sin frotarle al borde. Porque esta cera con los días, ya os digo, cuando se seque, ¡oh!, es dura como las piedras, antimanchas, preciosa. Bueno, ¿lo veis? Os alejáis, donde veáis que os ha quedado más oscuro. Bueno, como yo he teñido lo he pringado un poco, voy a poner un poquito de cera y así limpio la que he manchado de arriba. Mejor ponerla en otro bote, pero yo como os tengo que enseñar el bote, pues... Donde veáis que os ha quedado menos, le dais un poquito así, no os preocupéis que eso blanco luego se queda transparente, porque los minerales que lleva son transparentes. Bueno, vamos a coger otra vez nuestra polvera. Realmente esto yo no creo que os quede mal. Cuando lo tumbéis voy a ver cómo me queda así. Si no, pronto le paso un paño de lino antes de que se seque y ya está. ¿Vale?
También tenemos este pincel que lo podemos extender más. Vale, a ver que no lo enguarre yo aquí. Me esperaré que se seque. Eso blanco, bueno, ahora con la ceniza no creo que se quede, pero hacerlo tumbado. Os lo recomiendo. Voy a darle también un poquito más aquí, con el dedo así. Mirad, antiguamente se trabajaba mucho con las manos, ¿vale? Entonces, no os de apuro. Bueno, si sois... Hay gente que no le gusta mancharse. A mí con la pintura me encanta. Pingarme. Vale, a ver si aquí le quito un poco de cera. Porque aquí se pega, si se pega la ceniza, entonces pues no se quedará transparente. Pero bueno, no me disgusta. Porque aquí lo bonito es esto. Que no quede nada igual. Tumbarlo porque mirad, yo llevo media hora aquí tirando polvo. Para que lo pudierais ver bien. Bueno, pues ya le hemos hecho el blanquito. Ahí se ve un poquito. Vamos a esperar un poco. Y le vamos a pasar un paño muy suave. Bueno chicos, ahora nos toca... Mirad, se va a armar mucho polvo. Si podéis poner abajo un trapito o unos folios o algo para recogerlo, mejor. ¿Vale? Vamos a pasarle. No nos importa. Mirad ahí donde le habíamos dado el blanco, repasamos un poco más. Aún está la cera un poco tierna, aunque esta cera se seca pronto. Lo que pasa es que estamos en invierno. Y vamos a pasarle un trapo de lino. Mirad este que tenía por ahí, sucio. Sucio de esto, no de otra cosa. Cogerlo, ¿vale? Vamos a pasar, mira aquí el pelito que os decía. Vale. Vamos a pasar bien por toda la cómoda. Laterales. Vamos a ir frotando. ¿Vale? No vamos a sacar nada de brillo. Va a ser un satinado. Con un pincel vamos a ir quitando el polvo que se ha metido aquí. Voy a ver si saco los cajones. Y ya enseguida ponemos las anillas. Mirad, aquí donde lo habíamos dado, ya os dije que se quedaría así. Paséis el dedo así y lo dejáis. Y ya la cera, esta cera cuando se seca es una cera muy pétrea. Pues aquí se me ha quedado un tornillo, voy a ver si lo puedo sacar. Hacéis así, que se vea cuanto apenas. Paséis el trapo. Bien, sin miedo, no os importe esos restregones porque luego lo haremos así. Así. Muy bien. Y luego le daremos otra vez cera. ¿Vale? Mirad, aquí donde habíamos hecho el blanquito, hacéis así. No, si se os va un poco en el borde, tranquilos, eso se arregla poniendo un poquito de polvito. Tendría que haber sacado el cajón, pero bueno, no me importa que se queden así porque lo que estoy buscando es un desgaste. De otra manera, voy a sacar el cajón porque se me ha quedado mucho polvo ahí y luego a la hora de encerrar los cajones pues me dará problemas. Y aquí pues le vamos a frotar y ya está. Uno por aquí. Vamos a sacar el otro. Le vamos a frotar a todo. Perdonad que os dé la espalda. Perdonad que estoy con el hilito este aún. Que tendría que ser de algún paño. Mirad, el polvo que queda sirve también para hacer cualquier reparación. Imaginaros, la cera no está seca del todo aún, Le tenéis que pasar así, sin miedo. Pero no está seca aún, Pero el mueble está más que protegido. Bueno, mirad, si estos muebles, los muebles antiguos, hubieran sido pintados con capas muy gruesas de pintura, hoy no tendrían pintura. De hecho, por ejemplo, los coches. Sabéis que van capa sobre capa. Las pinturas en spray. Cuando tú utilizas una pintura en spray y le das capa sobre capa, siempre vas a tener una superficie más fija que una capa gruesa. Ahí está. También no es que lo hacían porque duraran, también lo hacían porque tampoco tenían las herramientas que nosotros tenemos. Ahora vamos a ir limpiando el polvo. Vamos, que ahora vamos. ¿Veis? No queremos que quede por igual, pero veis, ya matizado, ya se ve el paso de los años, sin artificios, sin betún de Judea,
con materiales que hubiera utilizado el tiempo, el ácido que le puede caer. Vale, vamos a limpiar también aquí detrás. Lleva tiempo, pero si sabéis venderlo, ¿y a qué mercado dirigidos? Venga, a ver si nos unimos todos y hacemos una... Esperad. Y hacemos una feria de muebles historicistas españoles a nivel... Que vengan todos los europeos. Nos juntamos todos. Darme tiempo. Darme tiempo. Darme tiempo, que puede que al final me decida y haga una feria del mueble historicista europeo. Nuestra tradición, lo nuestro. Que España tiene mucho que ofrecer. España no hace más que dar, pero bueno, también tiene mucho que ofrecer en artesanía. Y esto no nos lo pueden quitar. Es que soy muy manchega, los manchegos somos muy españoles. Mirad ahí, que veo por ejemplo ahí que ha quedado, ¿lo veis ahí? Un poquillo más oscuro. Ya os digo que no quiero que quede por todo igual, pero hombre, tampoco hay un poquillo, mirad, ahí lo he peleado adrede, para que tenga algún pequeño desconchón, pero no se trata de esos que vemos que están desconchados a punta pala, no. Mira, ¿veis? Con el dedo incluso. Como aún está un poco pegajosa la cera, queda maravilloso. Mira, aquí por ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a envejecerlo por donde se supone que tendría que haber envejecido. ¡Madre mía, cuánto polvo! Bueno, voy a enfocarlo en la cámara. Mirad, esto es el polvo que he ido recogiendo del suelo y de todo lo que me ha caído. Como yo tengo perros, pues siempre hay pelitos, bueno, en el suelo siempre. Lo he pasado por un tamiz y lo he recogido, porque es oro puro y lo he tamizado, ¿lo veis? Esto es tierra Kassel y esto es óxido rojo, ¿vale? El óxido rojo es una tierra muy, ya muy ancestral. El óxido rojo es, bueno, y emulsión, ¿vale? Bueno, y un poquito de cera. Vamos a coger, a ver, aquí tengo uno. Vale, vamos a coger un poquito de agua bien caliente. Ahí. Creo que me he pasado porque lo quiero más espeso. Prefiero hacerlo en 2 tandas. Vale. Ahora vamos a echar un poquito de emulsión para que se nos extienda bien. Mira, la cera la he pringado toda, pero bueno, vosotros ponedlo aparte. Yo como quería enseñarosla, ya os lo he dicho antes. Vale. Ahora vamos a coger este polvo que lleva ceniza, un poquillo de tierra Kassel, no mucha, un poquito de rojo, no mucho. Si no tenéis óxido rojo, podéis coger pimentón sin ningún problema. Por cierto, esto me lo dijo una chica aquí en el canal, cuando empezamos. ¿Vale? Muy bien. Lo vamos a agitar. He cogido este cacharrito bien pequeño porque necesitamos muy poco, pero si cogéis otro mejor. Y vamos a mezclar bien. Se está quedando demasiado roja. ¿Qué hacemos cuando se queda demasiado roja? Pues echamos, quitamos un poquito. A ver dónde lo he hecho, aquí mismo. Nos tiene que quedar entre marrón oscuro, vamos a echar más marrón y ceniza para que no se vea mucho marrón de tinte. Podéis hacerlo con café soluble, ¿eh? No hay problema. No me gusta que se quede, he visto algunas reinterpretaciones muy buenas, pero es que se queda como muy negro. No me termina de convencer a mí tan negro. Más ceniza. ¿Veis qué pasturro estoy haciendo aquí? Para hacer los bombones de Navidad. Vale. A ver, si a veces no me oís muy bien, disculpad porque el micro no me acuerdo de colocarlo nunca bien. Bueno. Voy a echarle más marrón. El rojizo es muy poquito, ¿eh? Vale. Más ceniza. Bueno, esto es ceniza, polvo. Lo que he estado trabajando aquí en el taller. Todo lo que ha caído. Muy bien. Vamos a limpiar.
Voy a echar un poquito de emulsión más para estirarlo bien. Bueno, y ahora os vais a fijar bien cómo lo hago, aunque creo que voy a echar aún más ceniza. Bueno, ceniza ya os he dicho, esto es polvo. Todo lo que he estado trabajando aquí lo he barrido y lo he colado con un colador. O sea que lleva ceniza y lleva de todo aquí. Hombre, no lleva ninguna asquerosidad, por supuesto. Vale. Y ahora creo que le voy a echar un poco más de cera para que luego se nos endurezca más. Yo me voy a coger un pincel de estos. Y voy a coger el palito. Y me voy a preparar un trozo de trapito. Y ahora aquí aún queda cera. Con lo cual la voy a deshacer y la voy a echar aquí. ¿Vale? Aquí. En nuestro mejunje. ¿Vale? Y vamos a hacer así. Que es donde más o menos se oscurecería con el tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿O trapo o dedo? ¿O trapo o dedo? A mí me gusta más el dedo. No me gusta así muy negruzco, me gusta más tirando a marrón, porque no es normal que este tipo de colores se quedaran negros. Vale, mirad. Vinagre. Dedo. Y pincel para meterlo aquí. Mirad, aquí vamos a ir, aquí no, pero por los laterales estos vamos a ir donde se supone que haría la sombra, ¿vale? Bueno, luego como lo vais a ver hecho, bueno, también podemos hacer esto. Esto lleva agua y vinagre, la pistola tira chorro, mira, tira chorro, lo vamos a hacer así. O con el dedo, a veces queda más bonito con el dedo. Vale. Y ahora, para que no quede tan marrón, mirad, como lleva cera, vamos a por el polvo del suelo. Cogemos el mismo pincel. ¿Ves? Esto se trata de envejecerlo todo lo que podamos. ¿Veis? No me gusta, muy negro. Si lo hacemos con el dedo queda más natural. ¿Veis? Si a alguno le gusta más negro o más oscuro, podéis mojar también. Meter un dedo en el café. Poner un trapo aquí que no chorree mucho. ¿Veis? A mí me gusta más así. Podéis usar betún de Judea si queréis. A mí no me convence. Bueno, esto lo quería hacer, pero bueno, me voy a esperar a poner los pomos. Me había puesto uno como muestra, pero me voy a esperar a poner los pomos. Bueno, y luego ahora si queremos un poquito de cera, ponemos el dedo para que se quede bien pegada. Cera, esto es un poco lo que vosotros vayáis viendo, ¿vale? Y el pincel. Con la mezcla aquí. La mezcla más arriba, ¿vale? Lo más grueso más arriba. ¿Veis? Veis mojando en cera, ¿vale? En café o lo que tengáis. Muy bien. Ahora, desde lejos, es que se lo quiero un chorro. Ahí, ya está. ¿Vale? Luego después, si nos parece que está demasiado oscuro, demasiado artificial, lana de acero para ir devastando un poco. Lo vamos a hacer en las dos esquinas, en donde junta la pata, ahora veréis. Podéis mojar emulsión o cera, lo que queráis. Y ceniza, ya sabéis. Y esto podemos limpiar así, y este hacia arriba, que se meta más ahí. Podemos dar vinagre, ¿vale? El vinagre lo que hace es que se integre un poco más, ¿vale? En estas esquinas, le dais así, mojáis en el polvo de la ceniza,
y metéis hacia adentro. Aquí lo podéis subir un poco. También podéis mojar el trapito. Así. Y luego dedo, que es lo más natural. De hecho, los muebles se desgastan por el roce de las manos. Nosotros en las manos tenemos grasa. Bueno, así. Este de arriba queda un poco oscuro, pero casi mejor que lo dejéis un poco oscuro, luego lo devastemos. ¿Vale? Pues le vamos a hacer así a todo. Y luego en las esquinas laterales y aquí. Mirad, aquí le voy a dar nada. Tengo más, voy a mezclar color con ceniza. Voy a chafar el pincel. Le voy a dar cuanto apenas. Voy a mojar en ceniza. Voy a coger un trapito. Nada, aquí quiero una sombra. Mirad, si se me queda muy rojizo. Ahora voy a mojar en la tierra Kassel. Un poquito en cera o en emulsión, lo que queráis vosotros. Lo que se os sea más fácil. Vale. ¿Veis? Con cuidado y dedo. Dedo. Siempre dedo, dedo, dedo. Pues tendréis a para el lado con el dedo. Mirad, ahí me ha quedado un poquito rojito. Es que con el rojo tened mucho cuidado porque tiñe bastante. Pero bueno, voy a ver dónde está mi mejunje. Aquí lo tengo. Vale, lo voy a poner así. Lo he mojado en el mejunje. Vale. En emulsión y ceniza. Un poquito de marrón. No mucho, lo hacéis así, ¿lo veis? Para quitarle los restos. Un poquito ahí. Muy bien. Ahora un poquito más de emulsión. Para que la emulsión y la cera realmente es para que se nos pegue. Es mejor cera, aunque sea más dura, es mejor cera porque es más mineral. Aunque luego le vamos a dar una capa de cera otra vez. Cuando esta esté bien seca. ¿Vale? Ahora. Trapito para quitar los restos y dedo. Y dedo. ¿Lo veis? ¡Ay! ¡La uña! Le he hecho una raya, pues no me importa. Porque aquí lo que buscamos es naturalidad. Mirad, ahí que le he metido. Voy a pasarle. Aún se ve un poco rojizo. Con lo cual voy a coger más ceniza. ¿Vale? Pero lo ideal es eso, al estar un poco rojizo o marrón, si nosotros ahora le echamos, ¿veis? La ceniza con este marrón, vamos a limpiar y vamos a trabajar con el dedo. No os preocupéis si os pasáis porque lo bueno que como le hemos echado cera, luego vamos a limpiar cera. Y ahora vamos a hacer esto. Vinagre, que no me va, yo soy un show con las... ¿Vale? Esto lleva tiempo, ¿vale? Pero es lo que buscamos. Mira, le voy a echar cera. ¿Veis? Porque que veo que se me ha oscurecido un poco. Cera ahí. Ceniza. Voy a pegar con un trapo y dedo. Y dedo. ¿Veis? Va saliendo un poco el marrón de abajo. Ahora vamos aquí. Aquí sí que lo vamos a hacer con mucho cuidado, ¿vale? Porque luego aquí nos va a costar más limpiarlo. ¿Vale? Voy a ir quitando el polvo. Vale. Aquí apenas sería más bien aquí. En la parte de aquí, no por igual, estoy echando emulsión, ¿vale? Un poquito si queréis aquí en medio, no mucho, vale. Y ahora voy a coger con el pincel en emulsión, en plano,
un poquito de polvo y un poquito de marrón. ¿Lo veis? Vale, pues vamos a darle aquí un poquito. Aquí quedaba más rojo, pues ceniz, polvo. ¡Polvo! Ya veis lo que hago, aplano el pincel con la emulsión. Cojo aquí un poco, ¿lo veis? Y otro poquito de marrón por el otro lado, lo aplano, voy mirando el tono. Diréis, ¿cuánta faena? Pero bueno, si os dedicáis a vender muebles y queréis diferenciaros, pues es esto. Si no, pues que yo también tengo muebles en casa pintados muy bonitos, ¿eh? Pero depende de cada uno, y aquí en España, que tenemos tanto mueble historicista, que es lo que más tenemos, y el castellano nuestro. Mirad, los laterales también, no los bordes, sino en las esquinas, luego lo veréis en las fotos, pero bueno, así lo veis. El bajo, vamos a coger un trapo, vamos a mojar un poquito en el mejunje, un poquito en el polvo, y vamos a ir así, ¿vale? Y dedo, 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 que es más natural. Vamos mojando mojando el agua en vez del polvo. Ceniza, pero siempre con el tono marrón, si no se nos quedará cenizoso igual, ¿eh? Mira, yo veo aquí, ya no sé dónde tengo las cosas. Me he mezclado aquí, así, ¿vale? Vamos a ir así, despacito, remarcando un poco el desgaste. Si vemos que se ve mucho, pues ceniza con el marrón. Aquí lo mismo. Aquí voy a coger un poquito. Vamos a pasarlo muy despacito con el dedo, muy despacito. Así, mirad. Mirad, esto para arriba, pero con ceniza, ¿veis? Así. Voy a enfocarlo, que lo veáis. Vale, mirad. Voy a mojar el dedo. Es que el dedo es lo más natural que queda, de verdad, ¿eh? ¿Vale? Me voy a limpiar un poco el dedo y lo voy a acariciar. ¿Vale? La voy a acariciar. Y luego voy a pasar un paño. Ya es muy poco lo que se nota, pero lo voy a limpiar. Tampoco lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Incluso, a ver si lo puedo meter por aquí. No todo, porque me gusta que se vea bordes blancos. Es que esto es muy, muy personal. Le podemos echar vinagre, ¿vale? Para que se nos integre más. Y luego, polvo. Polvo, para que no se vea tampoco tanta diferencia, ¿vale? Bueno, ahora es que está húmedo. Cuando se seque lo veréis diferente. Bueno, pues así lo vamos a hacer en todos los sitios. Lo que os he dicho en la parte de abajo, aquí un poquito más oscuro que sea más viejo, y luego en las esquinas. Y debajo de los tiradores, pero debajo de los tiradores cuando lo pongamos, ¿vale? Bueno, pues ahora para poder unificarlo, vamos a quitar el polvito que se nos haya caído y lo vamos a dejar un día entero. Porque esa cera es mineral y así estas zonas que las notáis más oscuras, se van a notar más oscuras naturalmente porque es el desgaste del mueble. Las vamos a unificar para que no se note un superpuesto. Aquí se trata siempre de unificar capas, ¿vale? Ahí le he dejado bastante masa porque ahí se acumula, pero los demás sitios le he dado más con el dedo. Entonces luego el aceite, el vinagre, lo que me ha hecho, que luego a mañana le pasaremos un pañito, es como que me ha roto, no del todo, un poquito la capa de cera, pero como lleva ceniza en polvo, como que me ha hecho así manchas del tiempo. La verdad es que está quedando muy vieja porque es como tiene que quedar. Pero bueno, daros un consejo también. Habéis visto todas las capas que hemos hecho, veladura tras veladura. Si en algún paso os gusta el mueble, antes de envejecerlo podéis hacer un mueble así también, solo que pues ya no sería una cómoda gustaviana rural. Pues algún mueble, interpretar algún mueble neoclásico, gustaviano palaciego, notas más cuidado, pero también incluso para pintar cualquier mueble.
se va a distinguir enseguida de un mueble pintado a brocha con pintura industrial al vuestro. O sea, que yo aquí lo estoy envejeciendo como una cómoda de 200, 300 años rural, ¿vale? Pero que la técnica de la muñequilla con estas pinturas es maravillosa. Podéis hacer unas mezclas increíbles. Bueno, pues vamos a dejarla secar y ya nos pondremos con el sobre. Sí, lleva tiempo, lo sé, pero eso es un mueble de autor. Tiempo. Creatividad, saber mirar el color, no sé, vosotros que sois creativos lo sabéis. Bueno, chicos, he comido, me he echado una siestecita española, que bien sientan las siestecitas. A mí me da igual verano que invierno. Vamos a poner los tiradores. Mirad, lo que he hecho con los tiradores, os explico. He cogido un spray mate, un barniz de estos mates de spray. Sabéis que eran todos color cobre. Y madre mía, que los he perdido. Ah, no están aquí. Bueno, ¿vale? Y los he puesto así, todos en tira. Que no... Se han quedado incluso con... Porque conforme, antes de echarles el spray, les he echado también un poco de ceniza. Oh, que se con la ceniza. Os voy haciendo una hoguera en vuestro comedor para hacer ceniza. ¿Vale? Para que se quedaron un poco, ¿veis? La anilla un poco dorada, le he dado las 2 vueltas, yo creo que lo voy a poner así. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué efecto? Yo lo que quiero es que experimentéis, porque aunque yo tenga las pinturas ya hechas y las venda, yo os doy trucos también para que experimentéis. Mira, pues esto es que tenía un bloque de cera muy dura. La adhesiva de María, cogí un tizón de la estufa, un carbón, un trozo de carbón, y lo molí en el molinillo de café y lo mezclé. Con lo cual se me hizo como una plastilina que me encanta. Entonces, os lo digo que lo podéis hacer, ¿eh? Si aunque en la cera cogéis un poco de cera. Y podéis hacerlo con tinte negro también. O con carbón de este vegetal de las barbacoas. Yo porque tengo estufa y siempre tiene barbacoa. Yo lo pongo aquí. Esto tiene que ser con dedo, a dedito, ¿vale? No pasarnos. Vamos a ponerlo, un poquito más. Cogemos nuestro invento. Ya os iré diciendo trucos. A ver si empezamos ya con las losas. Que sabéis que el mármol se puede hacer con resina epoxi. Yo lo que hago es matizarlo un poco porque los mármoles no tienen ese brillo. Pero las losas que hice en el otro mueble, aquí lo tengo. ¿Veis? Ahí. ¡Ay! Una mosca ahora en invierno, ¿de dónde vendrás? Niña perdida. ¿Veis? Mira. Y ahora después le vamos a hacer aquí. Bueno, vamos a ver si... Porque como yo, ¿sabes? Mido un poco más de 1,50 m. Pues, no sé si lo podré poner desde aquí para que lo veáis como queda. Bueno, lo voy a quitar, lo pongo y lo veis. Pero bueno, ya lo veis que sale un poquito. Vais mirando. Mira, aquí le voy a poner un poquito más. A mí, en algunos muebles sí me gusta que churrimee, ¿vale? Pero en estos no suele churrimear tanto. Así, ¿vale? Así, mirad. Si le dais muy despacito con la mano, lo que hacéis es conseguir la veta de la madera. Ahora le está dando el sol. Voy a bajar un poco la ventana para explicaros. Los muebles de antes, en lo que más se diferencia es en los pigmentos. Por la noche lo veréis oscuro y por el día lo veréis muy claro, según la luz que le dé, porque los pigmentos reflejan la luz desde dentro. De ahí la diferencia de las pinturas industriales. Bueno, ahora lo veréis y diréis, uy, no he estado tan viejo. Os dije, hay que darle, para unificar el viejo, cera, blanco de España y volvemos otra vez, cera, blanco de España. Eso es ya cosa del artista, cada uno lo que quiera, esto ya es cosa del artista. Yo lo he hecho muchas veces y esos pelones que no parecen, porque no está lijado, sino de tanto cera, polvo y frotar, pues os van saliendo. Yo os recomiendo que os salgan más en la parte de arriba o la de abajo. El del medio siempre es el que menos se estropea. Siempre veréis que la parte de abajo coge más humedad y la parte de arriba pues siempre tenemos lo más a mano en la parte de arriba. O sea, hay que pensar un poco cómo se usaban los muebles. Hay que pensar que es un mueble de 200 años, pero que la reinterpretación, estos muebles rurales, por eso están así, no estaban cuidados, hay muy pocos,
uno ya os lo digo puede costar hasta 15.000 euros, son los que más se buscan. Por eso está tan de moda y todo el mundo los pinta, pero los decoradores quieren una reproducción fidedigna y esta, al estar hecha prácticamente con las mismas pinturas, bueno, con las mismas, pero adaptadas a hoy, ha quedado así esos peloneses. Cera, yo lo he hecho 3 o 4 veces, la he tumbado, no lo he grabado porque me es muy incómodo estando tumbada y aparte por la cámara, ¿vale? Que no le salte mucho polvo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es otra cera Velours Dutem, la mía, pero me he subido un bote nuevo porque se lo puse a sacarlo aparte siempre. Veréis esto más oscuro. Os vamos a enseñar a educar el ojo, a qué mercado, qué nicho, poco a poco en cada tutorial, cómo lo tenéis que hacer. Y más adelante, si me da tiempo, disculpar que hoy voy hasta medio en pijama, más adelante, si eso os voy a enseñar a ver. Yo soy fotógrafa y claro, las fotos se notan, pero he dado cursos cómo hacer fotografía de producto con móvil, doy talleres a empresas. Entonces, ¿cómo lo podéis hacer? Ahora es un PDF porque yo lo que quiero es que eduquéis el ojo, que sepáis distinguir una réplica, aunque las réplicas no tan bien preparadas se venden muy bien. Insisto, en España tenemos algo maravilloso, mucho mueble historicista, que a lo mejor era de cuando éramos pequeños, ya es historicista, cerca de los 100 años muchos, ¿vale? Cosa que en otros países de Europa tienen su mueble. Cuando ya han vendido todas las antigüedades, pues ya no les queda más. Pero nosotros seguimos teniendo muebles historicistas a punta pala. Bueno, ahora lo que vamos a darle es una cera extra mate que va a enfatizar ese color. El rombo siempre iba un poco para que se destacara, como que le hacían un degradado, ¿vale? Ah, bueno, otra cosa, disculpad, ¿habéis visto los tiradores? Bueno, pues le puse las anillas, me visteis al principio, darle con el humo. Parecía un mueble castellano, tanta anilla se me comía esto. Tenéis que también tener sentido estético un poco, entonces preferí darle estos que son muy gustavianos, muy parecidos a la roseta, y entonces ya queda más equilibrado visualmente. Bueno, pues ahora vamos a darle una capa, como la di con ese pincel roto que tenía por aquí, de cera transparente, y luego os diré qué vamos a hacer con una blanca a poquitos para que se vea también ese blancor que tienen. Ese blancor, digo yo, como decía mi hijo de pequeño, esa blancura, ¿vale? Pero sin perder matices. Ahora no podríamos decir dónde acaba una capa, dónde empieza otra, no hay textura exagerada, no hay lijones, ¿vale? Eso es desgaste. Vamos a ello. Bueno, pues aquí veis la parte derecha, que antes la veíais más oscura, ¿ves? El desgaste, ya os digo, no hay lija, mismo, ¿veis? Bueno, pues aquí veis la parte derecha, que cuando estaba antes explicando se veía más oscura, depende de la luz. Vamos a empezar con una cera limpia, no hagáis lo que he hecho yo antes, pero bueno, como tengo varios botes empezados, es extra mate. Hombre, si luego le sé que queréis sacar un poco de brillo, pero no se le va a sacar igual de brillo, ya lo sabéis. Voy a coger este pincel. Si lo queréis mojar también un poquito, después de la cera, mirad. Ya os digo que una os llegará a lo mejor un poco más dura, un poco, pero bueno, es lo mismo, porque yo lo hago en toneladas de 1 kilo. Entonces, esto todo artesanal, os digo, esto es oro puro, ¿eh? Si a mí me hubiera gustado encontrar pinturas así, yo siempre buscaba las más artesanales. Los primeros tutoriales sí buscaba algunas más baratas para enseñaros un poquito, ¿vale? He usado la tiza, ¿vale? Si queréis, mojadlo un poquito en blanco de España, muy poquito. Si no tenéis blanco de España, polvo de talco, harina no, esos componentes orgánicos luego pueden sacar bichillos si no se les pone, vale. La vamos a dar suave, ya sabéis, muy suave. Al principio os brillará un poquito y cuando se seque quedará ultra mate. La vamos a dar así, esta ya la vamos a dar así, ¿lo veis? Incluso no apretéis, esta cera no es para apretar. Esta cera crea una capa mineral, que es la que también ayuda a que los muebles duren años, ¿vale? Donde queráis, mojáis un pelín, mirad, polvos de talco sirven, ¿vale? También, ¿vale? Vamos a darla, y luego le vamos a dar con una cera blanca, ya os explicaré, y ya nos vamos al sobre y terminamos. Pero yo llevo casi 2 semanas, ¿vale?
con el mueble. Con cualquier otra pintura, pues la verdad es que como tienes todo ya tan hecho, pues terminas antes, pero bueno. Vamos a ver así, mojad bastante. Si se os queda algún trozo blanco, no os preocupéis, que eso luego cuando se seca y esas bolitas que va dejando es un poco al mezclarse con el polvo, ¿vale? Luego un trapito fino, yo no le voy a sacar en exceso brillo, lo voy a dejar que quede como seda, como más o menos como está ahora, cuando se seque se queda más mate, depende de cómo lo veis, mirad, si os ponéis así, veréis donde habéis dado cera y no, ¿vale? Os pegáis así al mueble porque esto es lo que tiene, trabajar con productos vivos, por así decirlo, ¿vale? Si se os ensucia de mojar, claro, en las partes que tenemos más oscuras, no os preocupéis, seguid dando porque esto le dará... Lo que hemos hecho es darle tiempo al mueble. Años. Capas. Por eso esta cera se llama Velours du Temps. Capas, años, sin forzarlo. Y eso, un ojo educado, un decorador de alta gama, alguien que busca un mueble de alta gama, lo ve. Vamos a echarle, aquí sí que vamos a coger un poquito de cera para que se fije un poco en los pomos, no os preocupéis que ese blanco se va, ¿vale? Pero para que se fije un poco el humo que habíamos puesto, para que se fije aún más, limpiaré el pincel, ¿vale? O cogéis otro. De todas maneras se limpian de maravilla, mirad, lo usé, lo he limpiado, al llevar mineral no es como la otra cera. Bueno, pues así le vamos a dar a todo el mueble. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a darle esa blancura que vemos, pero realmente no vemos dónde está, porque el color del mueble no es blanco, hay algunos que sí. Vale, esto es que la mezclé hace tiempo mi cera con blanco de España, la podéis mezclar con polvos de talco, pero tanto el blanco de España como el polvo de talco realmente da un poco de blancura, no mucho. Entonces yo os recomiendo que cojáis un poco de mi cera, que es mineral. Si tenéis cualquier pintura acrílica blanca, le echáis un pelín, la mezcláis bien, podéis calentar la cera un poco y le añadís un pelín de ceniza, que no sea un blanco puro, ¿vale? Si os sale blanco puro, como creo que me va a salir esta, no me preocupa porque luego la añade. El pincel más viejo, asqueroso que tengáis, pero limpio, más despeluchado que tengáis, mirad. He mojado esta cantidad, microfibra, no para esto, jamás, descargamos, vamos a darle a las aristas, ¿vale? Que ya le dimos, veréis que ya se notan en algunos sitios, los pomos no, un poquito por aquí, y vamos a ir rozando, rozando, ¿vale? Esto lo que hace, la textura que yo dejé abajo, que por eso no lo colé, ni lo filtré, le va a dar ese tono, ¿vale? Aunque ese blanco exagerado que ponen no tiene nada que ver con el auténtico. De todas maneras, mirad, aquí simplemente cuando paso, si abrís el cajón un poquito, ya os cogerá las aristas, pero no por todas igual. Lo vamos a hacer así, suave, muy suave, como si estuviéramos acariciando el mueble, ¿vale? Lo vamos a ver así, vamos a ir mojando otra vez cuando se nos vaya. Si el pincel vemos que se nos ensucia de marrón, lo limpiamos un poquito, no mucho porque no tiene que ser esto muy blanco. Limpiamos un poquito y así por todo el mueble y luego le daremos así. Donde veamos que se nos ha ido un poco estos trapos de polvo, mirad, ¿vale? Pasamos. Todos estos trapos, ¿habéis visto en la primera imagen? Mirad, aún deja, ¿vale? Que tenía todo esto, pues así se os va a poner todo. O sea, iros donde, si tenéis alergia al polvo, poneros mascarilla. Vale, ¿veis? Así. Que nos pasamos un poco otra vez. Mira, aquí ya le estoy dando más fuerte, porque está cogiendo la textura. Hago así. Le vamos a dar la primera pasada. Si ya me gusta, bien. Si no, pues otra. Esto es que tenéis que ir más bien poco a poco que pasaros. El trapo. Este es trapo que lleva polvo de todo, Suavecito. Y pasamos. ¿Veis? Y ya va saliendo esa blanco. Que luego eso se quedará transparente también, un poquito, porque lleva cera mineral. Pues así por todo el mueble. Otra mano. Bueno, chicos, ya estamos con el sobre.
Lo que os dije cuando empezamos, que esas manchas que había es oro puro, porque mirad cómo han dejado el sobre. No se han quedado tan fuertes como estaban, porque no es eso lo que buscábamos, pero en otro mueble perfectamente se podía buscar y dejarlo como lo hice al principio, ¿vale? Pero esas manchas es lo que, mira, aquí alguien escribió, todo eso lo podía haber lijado porque la chapa es gorda, pero no. ¿Qué tengo aquí? Pues mira, aquí tengo emulsión, un pelín de ceniza, un pelín de azul y un pelín del verde que usamos. Fijaros qué colores se han quedado. Porque si os dais cuenta, los colores antiguos, estamos hablando de no de 50 años, diciendo, no eran los, sobre todo los rurales, no eran colores como los que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en el norte de Europa. En Francia ya sí, ya le daban más capas para que se viera como el rosa que hicimos, ¿vale? Bueno, pues esta es la emulsión, como os he puesto aquí, la emulsión es el alma del color. Es la alquimia suave que unía la materia con la luz. Y entonces vamos a dárselo. No lo vamos a dar bien estirado, ¿vale? No se ha mezclado del todo bien, pero eso no os preocupéis. Cuando le deis aquí, que no os chorre, le deis en el borde, que no os chorre abajo, ¿vale? Le podemos dar para todos los lados, porque como la hicimos con la ceniza y todo eso, pues el poro está tremendamente abierto. Aunque luego le diera emulsión y cera y todo, el poro se abrió muchísimo. Mirad, incluso donde cae quedan gotas, tranquilos. Le frotáis más, pero tranquilos. Vamos a tener un buen ratito. ¿Veis? No es ni verde, ni es azul, pero tampoco es el color madera, sino una madera desgastada, quemada, sucia por el tiempo. La ceniza con la emulsión, ya os dije, hizo como una especie de jabón súper limpiador que me abrió el poro de la madera y me sacó los restos de barniz que se hubieran incrustado dentro del poro. Bueno, pues le vamos a dar así y la vamos a dejar un ratillo que la absorba. Bien, y por el lado le vamos a dar. Luego diré que le vamos a echar en el lado para que se vea ya más vieja. Ahora ya aún está pegajosa, la he dejado unos minutos. He cogido, no me quedaba casi emulsión, agua y nuestro marrón del principio. Lo vamos a escurrir muy bien, ¿vale? Y le vamos a dar solo por algunos sitios, sin llegar, ¿vale? Como luego la vamos a limpiar, no por todo, quizá por los bordes, por aquí, así, golpeando para que no nos... Aquí hay que tener cuidado que no nos chorree abajo, ¿vale? Así, pues así, un poquillo, mirad, es agua con el marrón y lo que me quedaba de emulsión y el verde en el mismo bote. Esto siempre se hace, habéis visto que mezclo el polvo y todo, es para que tengan coherencia y tengan algo que ver a veces un tono con otro, ¿vale? Esto lo vamos a hacer así y ahora os diré que lo vamos a pegar. Vale, y ahora lo que vamos a echar es, con los dedos, aquí no lo voy a echar fuera, humedecidos en vinagre, solo en las... Aquí, se supone que es donde más se desgastaría. Tiene que estar un poco medio seco, no recién echado. Bueno, y ahora aquí en la lata, disculpad que lo he dado y no estaba grabando. Bueno, pues en la lata no me quedaba casi emulsión, ni marrón, pero le he añadido un poco de azul y le he ido dando así. En los bordes, en vez de a golpes como antes, tratando de que se meta bien, que no nos chorree hacia abajo. Es que esto es lo que tiene, se hace primero el sobre, lo empolvan luego pintando. Entonces cada uno como se apañe, también lo podéis tapar, ¿vale? Azul, ¿vale? Podéis hacer así si queréis, pero mejor así. Lo hacéis y luego lo igualáis, ¿vale? Y en el borde le dais, podéis golpear, pero luego le paséis el pincel. Si no se quedará demasiado textura, ¿vale? Bueno, pues cuando lo tengamos todo, ¿vale? Brumita de agua y vinagre. La emulsión fija, nutre, deja la madera sedosa y mate. Y el vinagre, bueno, me queda ya poco, acordaros, puede ser
según el gusto de cada uno, 3 partes de agua y una de vinagre o 2 partes de agua y una de vinagre. Puede ser blanco, puede ser de manzana, yo utilizo el blanco. Es más fuerte, ¿vale? Una brumita, ¿vale? Y nos vamos a esperar hasta que esté... Como tengo que ir viéndolo yo, cuando nos pongamos a limpiarlo, yo os diré en qué estado, cómo estaba la pintura. Aparte de el bautizo que le hemos echado en las esquinas, que ya se nota, porque lo que más se desgasta siempre los bordes, o en el centro si pones algo. Pues ya está tacto cuero. Te manchas un poquito, no es como la pintura, pero mirad, esto es emulsión con agua caliente, muy poquita emulsión. Pues pizquina, para que no sea solo agua. Vamos a meter un paño y vamos a limpiar. Primero vamos a hacer así. ¿Por qué agua solo no? Porque lo limpiaría del todo y la emulsión nos va a ayudar a que se fije. Vamos a hacer así por todo. Y luego, con el mismo paño, cuidado que no nos chorre abajo, más vale lo vamos a tirar por detrás. Vamos a ir así. ¿Vale? Así. Vamos a coger otro paño, con un paño limpio. ¿Vale? Vamos a ir, hacemos así. Y vamos a ir retirando. Sin apretar, ¿eh? ¿Vale? Nos va a salir otra vez la madera de abajo, pero ahora cuando se seque veréis. Ahora que está más oscura, claro. Pero ahora vamos a hacerle, mientras esté húmeda la madera, vamos a ir parte por parte para que no se nos seque la madera con exceso rápido. A ver. Muy bien. ¿Vale? Siempre vamos a limpiar con este trapo y vamos a pasar este en toda la madera. Por muy pringado que lo veáis, lo metéis en el agua y lo escurrís. ¿Que os queda el agua oscura? Oscura, sin problema. Bueno, pues vamos a limpiarlo poco bien. Ya se ha metido en los poros, lo estoy viendo. El lateral no le vamos a dar con el trapo ni con nada de momento. ¿Vale? De momento. Vamos a ir limpiando en dirección de la veta. ¿Vale? Queremos una madera vieja, natural, con un desgaste natural. Ya os digo, nada de lijones, ni pincel seco blanco, ni nada. Ahora lo hemos limpiado y diréis, ¡otra vez la ha ensuciado! Esta mujer es una marrana. Bueno, no. Le he echado blanco de España, ceniza un poquito y es el marroncito que lleváis en la bolsa, que es el de base. Ceniza también os pondré. Y bueno, en cuanto abro la tienda, ya lo sabéis que estamos de... Vamos a coger un pincel limpio, que estamos de gestión de papeleos. Seguramente tendré blanco de España, voy a ver algún distribuidor, porque he visto que es algo que lo utilizo muchísimo y para que podáis sacarlo igual. Podéis hacer polvos de talco, os lo digo. O bueno, si queréis comprar blanco de España por vuestra cuenta, pero os explico. Mira, lo vamos a ir barriendo, ¿eh? No os preocupe aquí donde quede, vamos a ir barriendo. Os explico, el polvo de talco es industrial. Es verdad que se saca del blanco de España, el carbonato de calcio también se saca del blanco de España, nos parece diferente, pero la granulometría es diferente. Y en el polvo de talco, pues, a no ser que compréis polvo de talco técnico, que eso va por kilos, es diferente. Este polvillo, aunque hayamos terminado el mueble, lo vamos a guardar siempre, ¿vale? Ahí. Bueno, pues le vamos a pasar aquí. Y diréis, ¿por qué tanto polvo? Pues mirad, en vez de lija que te lija, lija que te lija y todo eso, el polvo lo que está añadiendo es capas de tiempo. ¿Por qué envejecen los muebles? ¿Qué le cae a los muebles? ¿Qué le ocurre a los muebles cuando llevan muchos años? Roce de la ropa, el sol que le da lo decolora, manchas, desgastes y polvo. Por eso estamos añadiendo capas, velos de tiempo. Bueno, pues vamos a limpiarlo todo y lo vemos. Bueno, y ahora nuestra cera mineral, luz gustaviana, ¿vale? Como la damos siempre. ¿Veis? Ahora va reavivando un poco, pero sin frotar.
sin frotar. Esta cera no se frota. Si queda trocillos blancos lo dejáis porque desaparecerán. Al llevar mineral, si la frotáis, lo único que hacéis es extraer el mineral. Y si la frotáis, como lo he hecho yo algunas veces, despacito, con un trapo, muy despacito, en cuanto le paséis, no así fuerte, varias veces, bueno, así por todo el sobre. Mira, ya empiezan a aparecer aquellas manchas. Bueno, pues ahora la veis así, porque la cena aún está tierna, ¿vale? Y ahora después de darle la veladura y todo eso, ¿a dónde hemos dejado nuestro polvito? Muy poquito. Mira, vamos a pasar por un lado para que se queden en diferentes tonos. Otra vez polvo, sí. Pero esto es lo que añade realmente la muñequilla. La emulsión. La cera mate mineral. Las pinturas, por ejemplo, que son minerales. Y el polvo es lo que añade tiempo. Sin lijones, sin cosas raras. Porque sí es verdad que hay muebles que están desgastados, pero si veis muchas antigüedades, bueno, esta a lo mejor quizá más, por ser rural, pero no tienen estos pelones. Vale, que algunas han sido restauradas, pero realmente es más pintura desgastada, que ha ido acumulando polvo. Vale, con el dedo le pasamos un poco aquí si queremos, en los bordes, y ya la dejamos un ratillo. Y luego le pasaremos otra vez el pincel y ya está, ya no hay que pasar cera ni nada, ¿vale? Se ha quedado así, no sé si en la cámara lo podéis apreciar, todas esas manchas es lo que me hacen que había al principio la variación de color que hay. Si no la hubiéramos dejado a su estado natural, no se quedaría así la madera. Bueno, sí, a base de pinturas y trampillas se queda, por supuesto, pero no, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora vamos a dejar otro buen rato. Estos son capas de polvo, ceras minerales, lo que os he dicho. Esto es lo que hace un mueble antiguo. Esto es lo que el tiempo le hace a los muebles. Bueno, pues ahora hacemos así con la mano, ¿vale? Aquí, ahora sí lo vamos a extender porque luego ya no va a llevar capa de cera ni nada, ¿eh? Ya va a ser el final. Bueno, va a ir un pequeño pulido. ¿Por qué siempre la misma tierra y todo lo que recojo? Porque si el polvo cae por igual, hay que guardar siempre una unificación visual. Mira, lo vais echando así para los lados, ¿vale? Ya, si nos cae abajo ya lo limpiaremos, ¿vale? Lo vais así hacia todos los lados. Y mirad, como tiene gránulos, ¿vale? Se me está introduciendo muy bien y me va a quedar como, al hacer así, se me está introduciendo muy bien. Al estar la cera, se va a introducir más el polvo, que es lo que hace con los años, introducirse, la cera se reblanda con el calor, ¿vale? Y me va a quedar así, no voy a perder la veta, pero sí me va a quedar unos lados como un polvo que flota. ¡Qué maravilla pringarse! ¿Veis? Mirad, mirad. Y luego mañana un pincelito, recogemos, nos lo guardamos en un frasquito. Lo guardamos aunque sea para otro mueble. Porque al fin y al cabo esto lleva minerales. Es un polvo usado ya. Un poquito en las esquinas, mirad, dedito cuanto apenas, encima de este polvo. ¿Habéis visto? Esto es tierra Kassel mezclada con humo. Aquí, aquí, ¿lo veis?
Antes de nada, agradecerte que hayas llegado hasta esta parte del tutorial. Falta muy poquito para ver el resultado final. Y también, si te quedas hasta el final, baja la redundancia, tenemos una sorpresa preparada para vosotros. No solo para los suscriptores que llevan todo este año con nosotros, muchísimas gracias, sino también para todos los nuevos que habéis aterrizado en estas últimas semanas, que es increíble, muchísimas gracias. Para los nuevos, para los que no me conozcáis, yo soy Aroa, soy licenciada en periodismo, soy editora de vídeo y soy la encargada de locutaros la historia del mueble, que por cierto lleva mucho tiempo de investigación, pero es mi pasión, locutaros la historia del mueble en cada tutorial. Y hoy, como bien os he dicho, Maku y yo os queremos comentaros algo muy importante. Esto va dirigido principalmente, no solo a los que, bueno, principalmente a los que os dedicáis a la recuperación, restauración de muebles, también incluso a los que lo tenéis por hobby y queréis convertirlo en una pasión. Aquí os estoy invitando a emprender. Muchos de vosotros ya habréis escuchado todo el terremoto que ha causado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que, si ya Internet marcó un antes y un después, para mí la inteligencia artificial ha sido la inflexión total. Porque la inteligencia artificial no mejora de un año para otro, mejora por semanas. Ha causado un impacto en cómo vemos el mundo, ha causado un fuerte impacto en cómo se organiza el mundo del trabajo. Bien, es cierto, esto no es alarmista, no quiero que os asustéis, de verdad hay luz al final del túnel. La gran mayoría de trabajos mecanizados, incluso trabajos como atención al público, principalmente agentes online, los está suplantando. Nos guste más o menos, las empresas tienen que buscar modernizarse y tienen que buscar abaratar costos. ¿Y ello en qué se traduce? En mecanizar todo lo posible y en automatizar tareas. Como veis, sabéis que ya hay incluso empresas de coches, carrocería, que ya han mecanizado completamente su plantilla. Sí que es cierto que van a desaparecer miles y miles de puestos de trabajo, pero hay luz al final del túnel, sí, la hay. Y esto no lo he dicho yo, lo han dicho CEOs importantes, es decir, cabezas de empresa, como puede ser Bill Gates en Microsoft o Jeff Bezos a la cabeza de Amazon. Incluso también Elon Musk en SpaceX. ¿Cuáles son los oficios que de hecho se van a revalorizar, van a entrar dentro de la élite del mundo laboral y no van a desaparecer? Todo lo contrario, van a adquirir más fuerza? Aparte de albañilería, felicidades si eres albañil, electricista, fontanero, escritores, aunque no lo creéis, de verdad, escritores. Y eso, ¿sabéis dónde entra? La artesanía. De hecho, yo hace 6 años, no sé si os suena mucho un coaching que se llama Borja Vilaseca, ya venía diciendo tímidamente que la artesanía, principalmente el arte, se iba a poner en la punta de la pirámide, en la cima de la pirámide. Y es cierto, más que nunca. Ahora el arte se ha convertido en un artículo de lujo. Los oficios artesanos cada vez están en peligro de extinción. ¿Quién de vosotros no se le ha estropeado la cremallera de alguna bota o algún zapato este último año y le ha costado prácticamente sangre y sudor encontrar a un zapatero? O si habéis sido un zapatero, suele ser el amigo de tal, el amigo de cual. Ya no encontráis zapateros como tal por todas partes para hacer un arreglo. Estamos acostumbrados a que algo se rompe, lo tiramos y compramos otro. Ahora no, ahora esto es un trabajo de élite. Y diréis, ¿en serio de élite se está desapareciendo? Ahí está la gracia. Cuando hay menos de algo, es cuando se vuelve exclusivo. Y ahí es donde podéis entrar vosotros a ganar la carrera justo ahora. De verdad que sí. ¿Por qué motivo? Como bien he dicho, donde ya todo se consigue a pie de clic, algo realmente hecho con tradición, con experiencia, con pasión, con técnicas que no puedes encontrar en cualquier lado, con técnicas que se han heredado ya sea a nivel familiar o de años de trabajo personal. La artesanía se ha quedado como un grupo de resistencia. De hecho, ya hay personas jóvenes de mi edad que están viendo esta oportunidad y algunos de ellos están empezando a emprender de nuevo dentro de la artesanía, pero desde un punto de vista completamente tradicional. No llevándolo 100% al mundo contemporáneo y depurándolo 100%, no, recuperando las raíces.
carpintería, ebanistería. ¿Por qué? Son oficios preciosos, son oficios que transmiten pasión con las manos, son oficios que crean un objeto único, principalmente la carpintería y la ebanistería. Son objetos que son únicos, que han sido creados por un humano, que tienen el sello artesanal, que se fabrican desde cero, sin prisas. Y eso adquiere un matiz muy distinto que si vas a adquirirlo en una tienda que se echa en serio. Ahí es donde el mueble español entra. El mueble español es mucho más importante de lo que os imagináis. Ahí es que el mueble español está minusvalorado y precisamente ahí es donde se encuentra la oportunidad. De ahí Legacy Paint, de ahí Muebles al Rescate y de ahí también nuestro cambio de imagen en el canal. Lo habréis visto en nuestro nuevo banner y en nuestro nuevo logotipo. Herencia española. La hay. Y no solo en el mueble castellano. Cuando hablamos de mueble marca española nos acordamos primero del castellano. Por supuesto que es exclusivamente español, pero va más allá. Bien es cierto que el mueble castellano cuesta encajarlo en la decoración actual y dirás, vale, ¿y hacia dónde vamos? Precisamente tenemos muchos más muebles que pueden encajar perfectamente en la decoración actual y ahí es donde entraría el terreno de la reinterpretación. Los muebles españoles tienen de especial lo siguiente, sobre todo en la etapa de posguerra. Si sois... si habéis visto nuestros tutoriales, todos los últimos, bueno, la gran mayoría, solemos trabajar con muebles de posguerra. Hay muchos. En España ha habido una muy larga tradición de ebanistas. Ebanistas, carpinteros, distintos tipos de cultura e influencias desde, no solo a nivel cultural y literario, sino a nivel artístico, se han entremezclado con el sello español, creando algo muy rico y único. Sobre todo la tradición nazarí y otras influencias. Francia, norte de Europa, pero principalmente Francia. De todo ello bebieron los ebanistas, llevando a un sello muy característico de los muebles españoles, que es acoger esos estilos, fusionarlos y darles el punto de la sobriedad española, depurarlo, para que no sea ni excesivamente llamativo, ni tampoco sobrio que no diga nada. Es un punto justo, es un punto clave, que precisamente es algo a lo que están yendo las tendencias decorativas de alto nivel, que podéis ver en revistas, por ejemplo a nivel internacional y muy reputadas a nivel decorativo, como El Decor, Homes and Gardens. Estamos pasando un minimalismo, pero ojo, no estoy hablando del minimalismo que seguramente os estáis haciendo ahora en la cabeza, que es todo completamente diáfano, pintado de blanco y muebles ultramodernos tipo Ikea. Un nórdico, para mí, muy mal entendido, muy mal comprendido. No, hay otra corriente de minimalismo que está despertando y es el minimalismo un poco más conceptual. Este minimalismo conceptual también viene de la mano de la IA. El público de alto nivel, a donde principalmente los artistas nos queremos dirigir para que nuestro trabajo tenga el reconocimiento que se merece, ese minimalismo hace referencia a que ya no se busca decorar un hogar simplemente con decoración superficial. Ahora queremos hogares con sentido. Se buscan hogares con sentido. Y los hogares con sentido van de la mano de que el mobiliario también habla de ti y de quién eres. Y el público de alta gama, sobre todo el ojo culto, no compra cualquier mueble. Necesita que haya algo detrás. Necesita una narrativa de fondo. Y no solo eso. Necesita que no solo el mueble base, el mueble en sí tenga historia y tenga algo que diga ¿y qué lo diferencia de los demás? ¿Y qué estoy comprando realmente? ¿Qué estoy pagando? ¿Estoy pagando por algo diferente? No solo eso, sino la técnica. El trabajar y convertir un mueble en un mueble de oficio, reinterpretar un mueble de oficio con técnicas, para la redundancia, de oficio, también le va a aportar una exclusividad única. ¿Por qué? Ya no estás trabajando solo con pintura industrial, que también es muy buena, pero ya no estás dándole un acabado final nuevo, completamente nuevo, no. Estás reinterpretando un mueble histórico o historicista
con técnicas también históricas, pero adaptadas al mundo contemporáneo, utilizando también materiales como pigmentos, ceras, emulsiones, inspiradas en siglos como el XVII, XVIII, utilizando también técnicas ancestrales, aportándole tu visión propia. Eso sería un mueble de autor, un mueble con historia de fondo, también trabajado con historia. Como por ejemplo en esta masterclass habéis visto cómo trabajar a muñequilla, algo que lleva siglos y siglos de tradición y que no solo conocemos principalmente pues aplicar como laca, muñequilla, también pintar, que es posar la pintura, como bien os he explicado a lo largo del tutorial, y otras técnicas. Eso ya también está aportando valor y autoría a un mueble. Y la persona que lo adquiere no está adquiriendo solo un mueble histórico español, está adquiriendo calidad en el acabado. Y aquí también entran las pinturas que empleamos. Y no, esto no es solo autopromoción, esto es real. De hecho, las Legacy Paint nacieron de aquí. Nacieron de querer dar a los artistas la oportunidad de poder ofrecer al mercado de alta gama un relato real de exclusividad, de que no solo ha adquirido un mueble con siglos o años de historia, o un mueble de posguerra, que muchos de ellos, si no son centenarios, están cerca de ello. Le estás ofreciendo al público haber reinterpretado este mueble con no solo técnicas ancestrales, sino pinturas basadas en siglos de tradición pictórica. Le estás diciendo también al público que no es un bote de pintura que ha llegado y lo abres. Es que el propio artista ha mezclado los pigmentos él mismo, ha sacado las tonalidades él mismo, ha aportado una textura final, un acabado final que solo se consigue con pinturas de carga mineral, pinturas ancestrales. Estás trabajando el mueble como se hacía antaño, pero con un plus de visión contemporánea. Y ahí queda lo que sería, mezclando un poco con narrativa, por mi parte, un mueble redondo. Estás aportando marketing emocional, ya no estás aportando solo un mueble, estás aportando un objeto de colección artístico. Porque además, como bien sabéis, lo bueno de los pigmentos es que nunca salen dos muebles iguales. Cambian con la luz, su intensidad, no es que cambie el color, más bien el matiz. Depende de cómo le dé la luz en una parte u otra, depende de las tonalidades, cómo las hayáis mezclado, cómo hayáis trabajado las capas, que eso es algo que se trabaja mucho en alta gama. Los muebles se trabajan por capas, siempre se trabajan por capas, y eso, créeme que un ojo oculto lo ve. ¿Y hay mercado? Sí, no solo para las antigüedades, os explico por qué. En el caso del mueble gustaviano, encontrar un auténtico mueble gustaviano, principalmente rural, es muy complicado, no hay muchos, hay muy pocos. Eso aumenta mucho el valor de las antigüedades. Una antigüedad, lo veis en el precio, una antigüedad principalmente gustaviana, puede ascender a perfectamente más de 10.000 euros. Y una reinterpretación no es que se pague menos porque valga menos, pero ya no es un mueble simplemente pintado. Las reinterpretaciones tienen un mercado, pero principalmente las gustavianas, porque, como bien os he dicho, antigüedades, muebles antiguos gustavianos, principalmente rurales, hay muy pocos. Estáis ofreciéndole al público de alta gama la posibilidad de tener un mueble reinterpretado, por ejemplo, gustaviano, pero que no sea una copia que se ha hecho en un mueble base de MDF. No, estáis aportando historia por doble. Primero, estáis aportando un mueble español, propio, un mueble único, un mueble histórico, y además, lo más importante, que refuerza la narrativa, técnicas de autor, no de autor, inspiradas en técnicas ancestrales. Y no solo eso, lo más importante, el acabado de los materiales que utilizáis. Veis que hay luz al final del túnel. Veis que el mercado de la reinterpretación, el mercado del arte, el mercado de la tradición está volviendo a resurgir. En España tenemos prácticamente tesoros, tenemos joyas, tenemos materiales como la cal de Morón, que no están en otra parte, están aquí, y podéis utilizarlo a vuestro favor, simplemente poniéndole alma, poniéndole un relato detrás, atreviéndoos. Así que, si estás pensando en subirte al carro de la artesanía,
este es tu momento. Vamos a dar paso a Maku, muchas gracias por escucharme, quedaos hasta el final porque tenéis una sorpresa que además la veréis en pantalla, no voy a decir más, que estoy viendo este tutorial tarde, date prisa. Nos vemos en el siguiente tutorial, os dejo con Maku. ¡Un abrazo! Bueno chicos, pues ya habéis escuchado a mi hija, muy interesante, de verdad. Si no lo habéis saltado y si lo habéis saltado, escucharlo. Sobre todo si os dedicáis a la venta del mueble. Bueno, pues yo soy la especialista en imagen, ella es en comunicación, por ello ella puede estar más rato hablando sin meter la pata como yo, o equivocarse, enredarse como yo. Ella es la licenciada y yo en imagen. Mirad, las reinterpretaciones, o revival, como bien decía mi hija, están muy en auge, ¿vale? Quiero deciros que las subastas de muebles antiguos están cayendo en picado. Están cerrando muchas casas de subastas de muebles. No porque no haya o porque sean caros, no, porque ya el decorador prefiere ya la venta directa, tú a tú, como es en Etsy o como puede ser, pero yo no os recomiendo la plataforma de Etsy, se está volviendo un mercadito que no, una mezcla, no la recomiendo. Os recomiendo otras plataformas o vuestra propia tienda o las redes sociales. Vale, lo que os decía, yo soy la especialista en imagen. Los decoradores, para eso han estudiado decoración o tienen ese instinto, tienen el ojo muy educado. Los fotógrafos tenemos el ojo educado, los marchantes de arte, los artistas en sí. Pero el ojo no es algo con lo que se nace educado, y la creatividad hay gente que la tiene innata, pero hay gente que la puede educar. Y el ojo lo mismo. Yo cuando empecé a estudiar fotografía me di cuenta que yo, aunque ya pintaba y todo, no tenía el ojo educado, ¿vale? Y yo ahí lo eduqué. El ojo se educa también pintando. Entonces, un buen decorador de alta gama que busca algo único, tiene un ojo que vosotros hasta que empecéis a pintar, sabe perfectamente un mueble o un revival reinterpretado, lo importante, como ha dicho mi hija, con relato, con historia, pero sobre todo la pintura, sabe perfectamente distinguir, por muchas técnicas que hagáis, sabe perfectamente distinguir una pintura industrial hecha en masa. La pintura industrial hecha en masa dura muchísimo y todo lo que queráis, es más fácil, más cómoda, todo lo que queráis, pero eso está saturado en el mercado, está muy saturado. Y yo me he propuesto, mi hija y yo nos hemos propuesto dar a conocer esta cantidad de muebles españoles que tiramos a la basura, que los vendemos en plataformas de segunda mano por 2 duros, que tenemos de nuestras abuelas. ¿Esto para qué? Pues esto a la casa de campo, lo ponemos a lo mejor al lado de la chimenea o para guardar las pinturas. No, nos estamos equivocando. Vamos a levantar este mercado porque es lo que viene, es la oportunidad. Estamos un poco en cuestión de muebles como en el siglo XVII, que cuando se empezó Versalles. Versalles estuvo yo esos años haciendo aquello fue. Ya os contaré un día la historia de Versalles, no es tan hermosa como se ve el palacio, ni mucho menos. ¿Vale? Estaba Europa, a raíz de Versalles entró en auge, a raíz también en España, a raíz del alambre, entró en auge las pinturas, tener todo bonito, decorado, ya no era la época de antes. Pues ahora tenemos lo mismo, pero tenemos la oportunidad de que esto no lo puede hacer la IA y de que los decoradores de alta gama cada vez buscan piezas más auténticas, reinterpretaciones auténticas, de oficio, de autor. Y van a saber cuando miren con qué pintura está hecha. Cuando tú vendes un mueble con relato, cuando tú vendes un mueble hecho con pinturas, porque lo que hemos hecho aquí es como se trabajaba, no es 100%, por supuesto, estas luces no las tenían en los siglos XVII y XVIII, y ya cuando la Alhambra, e incluso antes en España, ¿sabes? Entonces, sabéis, perdonad, yo me he propuesto sacar estos muebles a la luz. No desaprovechéis la oportunidad, pero hacerlo como se hacía. ¿Qué es lo que se va a buscar? También os digo, los decoradores de alta gama llevan años buscando en España. Ahora se está comercializando muchísimo fuera de España el mueble castellano, pero eso, como todo, tiene una vida. Mira, Francia solo tiene mueble francés, Suecia mueble sueco, con estilos gustavianos, el norte, cada uno, pero en España tenemos esta fusión tan maravillosa que tenemos también incluso en nuestros climas, en nuestra habla, en nuestras comidas tradicionales, tenemos algo que lo tenemos que dar a conocer. Entonces os animo a despertar este mueble, a enseñárselo al mundo, a enseñárselo a Europa lo que tenemos en España, a no tirarlos a la basura
a cuando veamos algún mueble en Wallapop, saber sacarle el potencial, educar el ojo, y eso se hace trabajando. Sé que estas pinturas, como os he dicho, no es fácil, la técnica de la muñequilla ya solo se aplica para dar lacas y barnices, pero es fantástica. Estos muebles, conforme pasan los años, son más bonitos, pasa como con los antiguos, irán teniendo sus desperfectos. Entonces, pues nada, quería deciros eso y la sorpresa. Os voy a dejar ya el enlace de la tienda, ya tenéis una página de aterrizaje que podéis entrar y suscribiros, porque quiero que seáis vosotros los primeros en acceder, por eso son colecciones limitadas. Yo me podría hacer esta colección de toda, de por vida, y seguiría vendiéndola, ¿me entendéis? Porque antes de empezar a vender en internet, yo ya hacía pinturas para otros pintores, ¿vale? Lo que es que no las sacaba aquí, estaba esperando. Ya antes también sabéis que hacía mi tipo pintura mineral a la tiza, como digáis, ya me la hacía yo. Aunque ya podéis entrar, os dejo aquí el enlace y registraros. Va a ser un precio fundacional durante 15 días, ¿vale? Luego pasará a su precio normal, porque me das cuenta que son pinturas artesanas, formuladas por mí. Me cuesta mucho a veces conseguir los ingredientes, ya no los encuentro en las tiendas de arte, tengo que ir directamente a las fábricas porque muchos ya no se utilizan. Incluso en economatos de Facultad de Bellas Artes tengo que conseguir algunos productos. La cal de moro no hay problema. El blanco de España tampoco, el aceite de oliva por supuesto, nuestro aceitito de oliva que ya utilizaban los nazaríes en Alhambra, pero muchísimas cosas me cuesta, hasta las tengo que importar a veces pigmentos de otros países. Entonces, será un precio fundacional, van a haber 3 colecciones, primero vamos a lanzar 2, estoy preparando la tercera que va a ser un barroco español. No pensé, un barroco español, muchos colores dorados, no. El barroco español no tiene nada que ver con el primer barroco, ni con el segundo barroco, francés me refiero. El barroco español es otra cosa, es sobriedad, elegancia, pero bueno, no me enredo más, que ya el tutorial es largo, pero es muy importante, por favor, que atendáis a lo que os decimos, quiero que seáis vosotros los primeros en probarlas. Al principio os va a costar un poquito, por eso los lotes van cargaditos, para que podáis probar en tablas, os dan para mucho, ya lo habéis visto. Y nada, aquí os dejo el enlace a la tienda, la historia de lo que viene, por favor hacedme caso si os gusta el arte. Estamos en un momento muy importante en la artesanía y en los trabajos artesanos. Y estamos en un momento muy importante también de los revivals españoles. Los decoradores buscan y no encuentran. Ya lo buscan en España porque están cansados, siempre es lo mismo. El mueble, yo no critico el mueble decorativo porque yo también lo hago, para mi casa también lo hago. Está el mueble decorativo pintado bonito, sabéis que yo he hecho decoupage y me gusta, y el revival fidedigno, de oficio, como se hacía antes. Todo eso vende y se cobra bien. No lo vas a cobrar a 10.000 euros como un mueble antiguo, pero no lo vas a vender a 200 ni a 300, eso te lo digo yo. Y sobre todo presentarlo. Y antes de irme, si puedo esta Navidad, porque claro, seguramente diréis, claro, una es licenciada en comunicación, la otra es fotógrafa, claro, las fotos hacen mucho, sí, no lo voy a negar, las fotos son muy importantes, y la comunicación también, cómo comunicas una pieza. Entonces, a ver si esta Navidad les puedo, y yo he dado talleres de fotografía con móvil, para
gente que tiene negocios, para niños también. Les hago un pequeño taller de cómo hacer una pieza que decorar. No hace falta que os vayáis a la Maison du Monde a comprar decoración ni a ningún sitio. Cómo hacerle una bonita foto. A ver si tengo tiempo estas navidades. Y mi hija un pequeño tutorial de cómo hablarle a ChatGPT para que te ayude a comunicarlo. ¿Vale? Eso esperamos esta Navidad y si no, para enero, porque tenemos mucho trabajo ahora con la apertura de la tienda, el lanzamiento de las pinturas y todo. Así es que, pues nada, muchísimas gracias, espero que os guste el mueble. Yo me he enamorado, haremos más técnicas y nada. Un beso muy grande para todos, esperamos también felicitaros la Navidad, pero ya os la felicito yo con adelanto. ¡Feliz Navidad a todos mis suscriptores, a todos, a todos! Y algo que parezca que esté muy dicho, pero paz en el mundo. Paz en el mundo. Un beso.